Buenos días, ¿se me oye? Muchas gracias a todos por venir a este evento del TAFSIL. TAFSIL, ya lo explicarán, es un proyecto RFCS que lo que hace es combinar el conocimiento que se ha ganado sobre una propiedad metalúrgica que es la tenacidad de la fractura, pero yo no voy a hacer la presentación, la va a presentar Milena Ferrari. Milena es la persona que sustituye en Platea la Plataforma Tecnológica Española del Acero a Roberto Castelo, y quizá algunos ya lo conozcáis de antes, pero Roberto se nos fue a otros vuelos, se nos ha ido, se ha hecho piloto de líneas aéreas, por lo tanto no le podíamos ofrecer una pista de aterrizaje, así que ahora contamos con Milena, que estamos convencidos que va a hacer un muy buen papel. Sin más dilación, Milena. Bueno, Milena es ingeniera ambiental, ha estado trabajando varios años en proyectos de investigación, de gestión de investigación, pero en el área de la agricultura, o sea que tened un poco de paciencia porque todavía no tiene conocimientos metalúrgicos elevados, pero poco a poco los irá ganando. Y sin más, Milena. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada del proyecto TAFSIL. Primero que nada, agradecerles nuevamente por estar aquí. Su presencia demuestra su interés y el de sus entidades para aportar a la innovación en el sector y, bueno, a nosotros nos garantiza el éxito de nuestro proyecto. La jornada se va a dividir en dos bloques. Primero vamos a tener dos ponencias de dos socios de este proyecto. Después tendremos un pequeño descanso y luego una mesa redonda con empresas del sector que bueno, se van a plantear los retos del sector y plantear posibles soluciones relacionadas con la temática del hoy. Bueno, nuevamente yo no voy a ser la que voy a hablar sobre este tema, pero a modo muy general, TAFSIL es un proyecto europeo, como adelantó Santiago, de los fondos RFCS. Es un proyecto en el cual participamos 8 entidades de 4 países y el objetivo es dar a conocer y poner en valor la importancia de la tenacidad de la fractura en materiales de acero de alta resistencia. Así que, bueno, sin más, paso a presentar a los expertos en la materia y empezamos con esta jornada. En primer lugar está David Frometa, que es doctor en Ciencias de Ingeniería de los Materiales. David pertenece a Eurecat, el Centro Tecnológico de Cataluña, dentro del cual se desarrolla como responsable de línea de comportamiento mecánico en la unidad de materiales y cerámicos, y su estudio se ha basado principalmente en el análisis y la aplicabilidad de la resistencia a la fractura en materiales metálicos de alto rendimiento. De este conocimiento es el que se ha nutrido nuestro proyecto. Luego tenemos a Javier López, que pertenece a la Asociación de Normalización Española. Javier es arquitecto y arquitecto técnico y además ha realizado un máster en Ingeniería Aplicada a la Cooperación. Y dentro de la UNE, de la Asociación Española de Normalización, es gestor de proyectos, desde donde apoya a comités técnicos nacionales y europeos para el desarrollo de normas relacionadas con la construcción y en particular al Comité de Ensayos de Materiales. Luego, por parte de UNESIR, el tercer socio que estamos acá representando este proyecto, estamos, alguien ya conocen, a Santiago Oliver, María Blanco, que fue la que organizó todo el evento, y bueno, y yo que me sumé al final del proyecto. Así que, sin más, invitarlos a que participen, a que aprovechen al máximo esta jornada y bueno, que se vayan de aquí sin ninguna duda. David, si quieres empezar con tu presentación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por la introducción. También reiterar las gracias a todos por vuestra participación, por asistir a este evento.
también a nuestros compañeros de UNESIL por organizar, bueno, Santiago, Milena, María, por organizar este evento. Tengo dos presentaciones para empezar esta sesión. En esta primera hablaré un poquito sobre el proyecto Top Steel, ¿no? Un poquito sobre presentar sobre qué va el proyecto, también, ¿no? El proyecto que nos ocupa y por el motivo por el cual estamos aquí. Y luego en la segunda sí que entraremos un poquito más en detalle en la temática, veremos ejemplos, ¿no? La importancia de estas medidas de tenacidad de fractura, etcétera, y de dónde surge toda esta idea, ¿no? Vale, pues empezamos por el principio, que es el proyecto Top Steel. Milena ya nos ha hecho un pequeño resumen. Top Steel, el nombre completo es la tenacidad de fractura o la fractura, tengo la discusión, ¿no? De cómo decirlo en castellano. Tenacidad de fractura para abordar problemas de agrietamiento o de fisuración durante el conformado o durante la vida en servicio de materiales metálicos de alta resistencia, especialmente en este caso está centrado en aceros avanzados de alta resistencia. Veréis que básicamente todos los resultados, etcétera, se basa mucho en automoción y en aceros avanzados de alta resistencia, pero principalmente porque es el campo, digamos, es el ámbito donde más experiencia tenemos y donde más hemos trabajado. Pero siempre me gusta recalcar y reiterar que digamos que el concepto se puede extrapolar a otro tipo de materiales avanzados de alto rendimiento. Entonces, lo comentaba, este es un proyecto que se enmarca dentro de la convocatoria de RFCS, la Research Fund for Coal and Steel. Este es un proyecto un poquito diferente al que estamos acostumbrados, no es un proyecto de investigación, sino que es un proyecto de difusión. Forma parte de un apartado especial de la campaña RFCS que se llama Accompanying Measures. Son proyectos de 2 años que son dedicados a esto, ¿no? La difusión de conocimientos generados en proyectos previos. Bueno, el proyecto tiene una duración de 2 años, empezó el 1 de julio de 2021 y está a punto de acabar. En 2 semanas tenemos el final del proyecto. Por lo tanto, este es uno de los últimos eventos, ¿no? Durante estos 2 últimos años hemos organizado diferentes eventos de forma nacional e internacional. Bueno, luego veremos un poquito también, ¿no? Dentro de las actividades que se han realizado en el proyecto. Como comentaba también Milena, el consorcio está formado por 8 empresas, 8 instituciones. Eurecat es el coordinador. También contamos con 2 universidades, la Universidad Católica de Lorraine y la Universidad de Tecnología de Luleå, con el Centro de Investigación de FIAT, del Grupo Stellantis, con compañías con las que hemos normalmente trabajado en proyectos previos, hemos colaborado y son parte también de todos estos resultados que mostramos en este proyecto. Asociaciones relacionadas con acero, Le Contores de Suecia, UNESIL en España, la Asociación Italiana de Metalurgia y finalmente UNE, ¿no? Un organismo de normalización español. Bueno, pasamos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Top Steel? También lo ha comentado Milena brevemente. El objetivo es, sobre todo, difundir, ¿no? Hacer llegar el mensaje, sobre todo a todos los actores relacionados con el sector de la transformación de chapa metálica, especialmente aquellos implicados en el uso o la implementación de aceros metálicos de alta resistencia o de alto rendimiento, sobre todo eso, para entender posibles problemas durante el conformado, problemas relacionados con la fisuración, el agrietamiento de conformado o en servicio. En servicio, y luego veremos algunos ejemplos también de qué significa, ¿no? En servicio. También, bueno, nuestro objetivo es esto, ¿no? Porque lo que queremos es transmitir la importancia de estos nuevos criterios, sobre todo en el sector de chapa metálica, para tener nuevos criterios, para poder prevenir, ¿no? A nivel industrial, sobre todo, hacer llegar un poco más en el sector, que ahora también está un poco más a nivel académico, para transmitir a la industria la importancia de estos nuevos criterios y que se puedan beneficiar de las ventajas, ¿no? De conocer más propiedades del material para así poder prevenir posibles problemas de conformado y acelerar también digamos, la llegada al mercado de nuevos desarrollos. Aquí he puesto en esta presentación un poco un resumen, unos highlights, digamos, de las principales actividades que hemos llevado a cabo en este proyecto. La primera, bueno, se relaciona con la creación de una base de datos de tenacidad de fractura, sobre todo para materiales de chapa, tanto aluminio como aceros. Bueno, sí que es verdad, al ser un RFCS, el proyecto está centrado básicamente en aceros, pero también disponemos de mucha información de aluminio, por lo que también la idea era completar al máximo esta base de datos. Aquí, bueno, al final, hace algunos años era bastante difícil encontrar datos, información sobre la tenacidad de la fractura en chapa metálica. Ya veremos después un poquito por qué, ¿no? Sobre todo por la complejidad de las metodologías, etcétera, y la falta de estandarización.
Pero, sin embargo, últimamente, afortunadamente, esto ha cambiado bastante en los últimos años y hay muchísima literatura sobre esto, hay muchísimos valores, aplicaciones científicas, etcétera, sobre los valores de tenacidad, sobre cómo medir la tenacidad de fractura en materiales metálicos, en formato chapa. Y aquí lo que hemos hecho un poquito ha sido el ejercicio de recopilar toda esta información, ordenarla, de forma que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces es una base de datos de libre acceso, siguiendo un simple proceso de registro, que puede consultar, se pueden hacer gráficas comparativas con diferentes propiedades mecánicas, valores de tenacidad, microestructuras, etc. Otra de las actividades es la creación de una guía de usuario, ¿vale? En este caso, bueno, es una especie de documento, ¿no? que recoge una serie de recomendaciones sobre cómo medir la tenacidad de fractura en chapa metálica, diferentes metodologías, diferentes conceptos, las definiciones de los diferentes parámetros, qué significa cada uno de ellos, recomendaciones sobre métodos experimentales, etc. Y luego cómo aplicar estos criterios, sobre todo basándonos en los buenos resultados obtenidos a través de la metodología del trabajo central de fractura, en cómo aplicar estos resultados en diferentes etapas, ¿no? de implementación de estos materiales metálicos de alto rendimiento, desde la fase inicial de un diseño microestructural hasta la parte final, ¿no? de implementación a nivel industrial. Todo esto también se complementa con diferentes casos de estudio de aplicación industrial, donde hemos aplicado estos criterios, ¿no? para entender o poder solucionar problemas relacionados sobre todo con esto, ¿no? con el material. También una de las claves, digamos, de este proyecto es la aplicación o la organización de eventos, de workshops, etcétera, y training webinars o webinars de formación, ¿no? Al final hemos realizado una serie de webinars online todos. Todo este contenido se puede encontrar también a través de nuestra página web, donde tocamos diferentes temáticas, todos relacionados con la aplicación de tenacidad de fractura, pero para diferentes aplicaciones, desde el conformado hasta temas de resistencia al impacto, de materiales, etc. Tanto experimental como de simulación. También una serie de workshops o talleres, tanto académicos como industriales, con los que nos encontramos hoy, un total de 3 workshops académicos, también principalmente organizados por las universidades participantes en el proyecto, y 9 workshops industriales. Este es uno de los últimos, como os comentaba, todavía nos queda uno, finalizar, bueno, ya en un par de semanas organizaremos, luego un poquito más de información. Y finalmente acabaremos con la creación de 2 cursos digitales. Esto se llevará a cabo por la Universidad de Luleå, y la idea, por una parte, es organizar todo este contenido de los webinars, etcétera, para hacer un curso, ¿no? Siguiendo que sigan todo un mismo hilo, también tocando la aplicación de estas metodologías para diferentes temas, de conformado, resistencia, crash, modeling, etcétera. Y luego el otro es un MOOC, ¿no? un curso también un poquito más, digamos, más general, sobre los diferentes conceptos de mecánica de la fractura, aplicación, Vale, una de las también actividades importantes de este proyecto es la organización de esta convocatoria abierta o Open Call, que se abrió el año pasado y donde las diferentes empresas de toda Europa pudieron aplicar, ¿no? para presentarnos sus casos de estudio, donde se pudieran aplicar estas metodologías, ¿no? para entender o poder solucionar problemas relacionados de nuevo con agrietamiento, aplicaciones de fine blanking, aplicaciones de problemas de scrapping durante el conformado, etc. Entonces, de todas las aplicaciones hicimos una selección, en este caso se seleccionaron 6 casos de estudio, aquí tenemos las empresas que fueron seleccionadas, tenemos representantes de SSAE, de Faurecia, de MA Italia, de Magnetowitz, de BNP, Vivo y Marcial. Vale, algunos, bueno, este es un poquito el timeline, en principio esto estaba pensado acabar a finales de marzo, pero bueno, al final todos vamos con un poquito de retraso en este aspecto y finalmente en el evento que organizaremos en un par de semanas que ya completaremos todos los estudios y mostraremos todos los resultados para los diferentes casos de estudio de las diferentes empresas. Vale, otra de las actividades claves es cuenta con la estandarización. Aquí no entraré mucho en detalle porque luego tendremos una presentación dedicada a este tema, como lo hará tu compañero Javier. Vale, pero sí, en modo resumen, durante el proyecto se ha trabajado en la estandarización de estas metodologías, ¿no? Al final, sabemos del interés a nivel industrial de la aplicación de estas metodologías, sin embargo, nos falta un marco normativo, ¿no? para que refuerce esta aplicación industrial.
Sí que en previos proyectos hemos empezado a trabajar en este tema y aquí en este proyecto Tough Steel lo que hemos intentado es un poquito complementar estos pasos de estandarización con la creación de un workshop específico para la creación, para la presentación de metodologías para medir la tenacidad de fractura en cerdas metálicas. Y lo que hemos propuesto son los WAS, los Frame Workshop Agreements, relacionados con esta temática. El primero es relacionado con esta guía de usuario que mencionaba antes, donde se recogen recomendaciones, etc. Y luego otra aproximación de ensayo, que es una variante de estas metodologías que hemos ido presentando o que hemos ido estudiando durante estos años, ¿no? Donde la idea es proponer algo todavía un poquito más simple que facilite también la aplicación industrial, ¿no? De cara a un ensayo rápido que nos permita discriminar materiales, ¿no? O determinar, clasificar de alguna manera el comportamiento o digamos, la sensibilidad del aplicamiento. Finalmente, comentar esto, que todo este contenido está actualizado y todo está disponible a través de nuestra página web, en toughsteel.eu, ahí está traducido también en 6 idiomas. Tenemos información general del proyecto y tenemos todo el contenido, como os comentaba, todo el contenido de los diferentes webinars, el material descargable, la guía de usuario, el acceso a la base de datos, etc. Así como también algunas publicaciones científicas que se han ido publicando durante la ejecución del proyecto. Adicional, para acabar, también, como comentaba, este es uno de los últimos workshops industriales. El último se llevará a cabo el próximo 29 de junio en nuestras instalaciones, en Eurecat, en Manresa. Allí contaremos, como comentaba, con los principales participantes de toda esta Open Call, SSR, Benteler, Faurecia, etc., donde explicarán un poco su experiencia en esta Open Call y cómo hemos aplicado estos criterios de tenacidad de fractura para entender un poquito la problemática relacionada en sus casos de estudio. ¿Vale? Por supuesto, el acceso se celebrará en formato híbrido, por lo tanto se puede atender tanto de forma presencial como online. Toda la información también lo tenéis en la página. Y ya está, para esta primera presentación, sobre todo, si tenéis alguna pregunta, y si no, podemos continuar por la siguiente. De momento no. Ya vendrán luego. Vamos bien de tiempo. Sí. Si me enrollo mucho, me avisa. Bueno, pues pasamos a la segunda presentación. Nuevos criterios de calidad basados en la tenacidad de fractura para optimizar el desarrollo de productos de chapas de acero. Este es un poquito más, ¿no? Y entramos un poquito en la temática de dónde viene todo este proyecto, estas ideas, ¿no? de aplicación de nuevos criterios, de medir tenacidad de fractura. Bueno, la primera pregunta es la que siempre hacemos, ¿no? La pregunta clave: ¿por qué la tenacidad de fractura? ¿Por qué es importante o creemos que es importante medir la tenacidad de fractura? Bueno, probablemente todos estén familiarizados con los conceptos últimamente o las tendencias, ¿no? en la reducción de peso, sobre todo en diferentes sectores industriales, pero sobre todo creo que es un punto clave, sobre todo en sectores como automoción, ¿no? donde la reducción de peso ha sido uno de los puntos, digamos, ¿no? de más investigación, unos puntos clave para esto, ¿no? Para reducir el peso, ¿no? la masa del vehículo, con el fin primero en vehículos de combustión interna, ¿no? de reducir la emisión de CO2, pero ahora también, ¿no? con la transición hacia el vehículo eléctrico, también con el tal de optimizar el rendimiento, ¿no? y aumentar la autonomía de conducción. Por lo tanto, aquí al mismo tiempo que reducimos el peso, también los criterios de seguridad son cada vez más exigentes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reducir el peso, pero sin comprometer, incluso mejorar la seguridad pasiva de los ocupantes. Todo esto, al final, solo es posible, por supuesto, hay una parte de diseño importante, pero solo es posible con materiales avanzados de alto rendimiento, ¿no? Como pueden ser materiales, en este caso específico de automoción, aceros avanzados de alta resistencia, aluminios de alta resistencia, etc. Entonces, por supuesto, estos materiales de alta resistencia lo que permiten es eso, reducir, por ejemplo, el espesor de componentes, ¿no? Podemos reducir el peso, pero manteniendo, digamos, la seguridad, o la rigidez y la seguridad de estos componentes. Por lo tanto, bueno, son todo ventajas, pero, sin embargo, como en toda la vida, normalmente no son todo ventajas, sino que, por una parte, tiene sus cosas buenas, pero por otra parte también han introducido nuevos retos, ¿no? Nuevos retos que, bueno, se pueden solucionar, pero tenemos que entender el origen de estos nuevos retos, ¿no? Por supuesto, son materiales de alta resistencia, normalmente se asocian o conllevan, por
parte, a medida que aumentamos la resistencia, pues disminuye la ductilidad. Por lo tanto, otra serie de problemas que antes con los aceros convencionales, por ejemplo, no tenemos. Problemas de extra. No sé si estáis familiarizados con esta tipología de fracturas, pero bueno, eso es el día a día en las plantas de estampación, sobre todo en las que utilizan materiales de alta resistencia, y es esta aparición de fracturas prematuras en zonas cortadas, zonas punzonadas, etcétera, que luego son conformadas, ¿no? Durante el proceso de conformado son estiradas, zonas que se expanden agujeros, etcétera. Entonces, esto es una problemática cada vez mayor, sobre todo con la aplicación, ¿no? Como decía, de cuanto más aceros de mayor resistencia, más problemático normalmente, y también es algo que no se puede predecir, ¿no? con las metodologías convencionales, ¿no? Luego entraremos un poquito más en detalle sobre qué soluciones hay para entender este tipo de problemas, pero con metodologías convencionales basadas en propiedades de tracción, etcétera, ¿no? Normalmente, que es lo que hacemos, mirar alargamiento de una curva de tracción, ¿no? Sobre todo alargamiento, normalmente lo relacionamos con ductilidad, pero en este tipo de aceros, sobre todo en este tipo de aceros multifásicos, vemos que esto no tiene nada que ver con este comportamiento, ¿no? Sino muchas veces incluso todo lo contrario. Otro tipo de fracturas relacionadas con esta nucleación y propagación de grietas, ¿no? Que viene un poquito lo que os comentaba antes, ¿no? que hablamos de fracturas en servicio. Pues bien, como sabéis, este tipo de aceros, en este caso, aceros avanzados de alta resistencia, su principal función es la de proteger a los ocupantes de un vehículo, ¿no? Por lo tanto, una propiedad crítica es su comportamiento e impacto. Aquí, bueno, hay diferentes zonas, deben ser la caja de seguridad o la zona de distribución de energía, pero en todo caso se tiene que asegurarle la seguridad estructural del componente, ¿no? Entonces, lo que pasa con este tipo de aceros, también de alto límite elástico, sobre todo a partir de 800 megapascales de límite elástico, es que tenemos una tendencia a que durante los ensayos de crash pues, aparecen grietas. Esto con los aceros convencionales de muy alta utilidad no era un problema y no ocurría este tipo de fractura. Sin embargo, cada vez más es un problema bastante frecuente. De nuevo, este tipo de fracturas relacionadas con la utilidad local del material no se pueden predecir utilizando criterios convencionales. Por lo tanto, como estamos hablando de problemas, en ambos casos relacionados con la fisuración, con el inicio y propagación de grietas, con la tolerancia al daño, en el caso del forming, partimos de una chapa dañada, punzonada, cortada. Por lo tanto, pensamos que la propiedad que tenemos que controlar, que tiene sentido vigilar, en este caso, es la tenacidad de fractura, ¿no? Es la propiedad del material que nos indica todo esto, la tolerancia al daño y la resistencia al inicio y propagación de grietas. Vale, ahora la segunda pregunta, clave. Sabemos, o planteamos que es importante conocer la tenacidad de fractura de chapas metálicas. Ahora bien, ¿cómo medimos la tenacidad de fractura? Bien. Esto, el primer mensaje clave es, como comentaba antes, normalmente tendemos a partir de las curvas de tracción a obtener conceptos, ideas de ductilidad, tenacidad, etc. Sin embargo, cuando tenemos defectos, cuando tenemos grietas, etc., sabemos que esto no funciona. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la mecánica de la fractura. El problema de la mecánica de la fractura, bueno, es en diferentes sectores, con sectores donde la seguridad estructural es clave, pues por ejemplo nuclear, aeronáutica, etc. Es una disciplina que es muy conocida, por supuesto, porque no queda otro remedio que aplicarla. Sin embargo, en otros sectores como la automoción, como hasta ahora, tampoco no era una problemática clara, la de fractura, pues tampoco se ha tenido muy en cuenta. Otra de las problemáticas es la falta de estandarización dedicada específicamente a chapa fina, ¿no? Lo que estamos hablando en caso de automoción, por ejemplo, entre 1 y 3 milímetros. Tenemos diferentes estándares, como la STM 1820, la STM 2472, esta es la primera, 1820, para la determinación de integral J, etc. Pero sobre todo está pensado para materiales de mayor espesor, ¿no? Si cogemos la norma tal y como está, es de muy difícil aplicación para chapa fina. Bueno, de hecho, la norma en sí es de difícil aplicación para chapa fina o para chapa gruesa. Pero conceptualmente está pensado sobre todo esto, para lo que se llama tenacidad de fractura en deformación plana, ¿no? Que en el caso de chapas finas, en estado de tensión plana, no aplicaría. Bueno, afortunadamente también tenemos alternativas que son relativamente más sencillas a estas técnicas dentro de la mecánica de fractura elastoplástica convencional.
como es el trabajo esencial de fractura. ¿Vale? Esta es una metodología en la que hemos trabajado durante los últimos 12 años en aplicación en diferentes materiales metálicos y hemos visto que es una metodología muy útil que nos proporciona información muy relevante sobre el comportamiento del material. ¿Vale? Luego ahora veremos un poquito más de detalles. Esta metodología se desarrolló al final de los años 70, aproximadamente, por Potterer y Redel, y ahora veremos un poquito en qué consiste esta metodología. Aquí tampoco entraré mucho en detalle, luego si tenéis más preguntas sobre el concepto o sobre cómo se mide, etcétera, me podéis preguntar sin problema. Bueno, aquí, básicamente, muy rápido, conceptualmente, ¿en qué consiste o de dónde sale la idea del trabajo de fractura? Pues bien, esto se basa en la idea de que ¿no? Tenemos el trabajo de fractura, es decir, cuando tenemos una grieta, este trabajo de propagación, de generación de nuevas superficies, se puede dividir en dos. Tenemos dos contribuciones, ¿no? En el caso de un material dúctil, esta energía dúctil tiene dos partes. Una es el trabajo esencial de fractura, que es la energía necesaria para generar nuevas superficies en el plano de la grieta, es decir, justo en el plano de la grieta. Y tenemos, cuando estamos hablando de material dúctil, pues tenemos un trabajo plástico asociado, un trabajo extrínseco a este proceso de fractura, ¿vale? Que está fuera de la zona del proceso de fractura, pero que acompaña durante todo este proceso de propagación. Entonces la idea es separar estos dos, ¿vale? ¿Cómo separamos estos dos? Pues bien, experimentalmente, aquí la metodología, digamos, es relativamente sencilla, como comentaba, se trata de ensayar probetas siempre es importante con grietas o fisuras prefisuradas. Cuando tenemos medida de tenacidad, es importante esto, tenemos que tener fisuras porque si no estamos midiendo tenacidad de fractura. Entonces se trata de esto, ensayar una serie de muestras con la misma geometría pero con diferentes longitudes de ligamento. Aquí vemos un tipo de geometría que es la double edge notch tension, que es una vuelta rectangular doblemente entallada. Y aquí la longitud del ligamento se refiere a esta longitud que queda entre dos grietas, ¿vale? O sea, digamos el área que no afectada o no grieta. Entonces, si ensayamos muestras con diferentes longitudes de ligamento, obtenemos gráficas de este tipo, en lo que tenemos que registrar es la carga y el desplazamiento, y integrando este área bajo la curva, lo que tenemos es el trabajo de fractura, ¿vale? Es la energía de fractura para romper este ligamento, esta probeta. Y entonces, lo que es esto aquí, este trabajo de fractura, ¿vale? Es el trabajo total de fractura. Cuando esta energía la normalizamos por el área transversal, en el probeta, y hacemos un gráfico de este tipo, y tenemos el trabajo específico de fractura, que es para cada probeta que ensayamos, es esta energía total dividida por la sección transversal. Tenemos el trabajo específico de fractura en función de la longitud del ligamento, tenemos una curva de este tipo, ¿vale? Al final aquí lo que hacemos es la extrapolación. Si hacemos una regresión lineal de estos datos, aquí obtenemos el trabajo específico esencial de fractura, que es la propiedad que queremos mirar o que queremos obtener en este caso, ¿vale? Y la pendiente nos indica un trabajo plástico, este trabajo plástico extrínseco. Aquí es importante también por qué queremos separar estos dos, porque normalmente el valor, digamos, cuando hablamos de problemas relacionados con este agrietamiento o con esta deformación muy local, el que está más relacionado con este comportamiento de la fisuración es este de aquí, ¿vale? Que es el trabajo específico esencial de fractura, que es el trabajo justo en la punta, digamos, de una grieta, un defecto, etc. En cambio, el trabajo plástico extrínseco no es una propiedad del material, sino que depende de las condiciones de contorno, de la geometría de probeta, etc. Por lo tanto, es importante para determinar la tenacidad de fractura en sí del material, en este caso, como comentaba antes, no sería una propiedad del material en sí, porque estamos en un modo de tensión plana, por lo tanto sería una propiedad del grosor de chapa que estamos midiendo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero esto es una propiedad, mientras que esto digamos, depende de todas las condiciones del modo de carga, geometría, etc. Como os comentaba, alguna de las ventajas de esta metodología es esto, que es un método bastante más simple que las tecnologías estándar o metodologías estándar, sobre todo porque no se necesita medir el avance de grieta durante el ensayo, también, que es una de las complejidades, ¿no?, de este tipo de ensayos, con la construcción de curvas JR, etc., ¿no? Tenemos que medir todo el avance de grieta durante el ensayo. Y luego también el análisis de datos es bastante simple. Al final, básicamente, es calcular la energía de fractura a partir de este ensayo, a partir de la carga de desplazamiento, y luego una regresión lineal de datos obtenemos estos parámetros.
Aquí, digamos, la principal complejidad estaría en la preparación de muestras, ¿vale? Que, como comentaba, para medir tenacidad de fractura necesitamos grietas. Por lo tanto, requiere procesos complejos, ¿no? de fisuración por fatiga, etc. Esto lo seguimos necesitando. Pero bueno, luego también al final hablaremos un poco de otras soluciones, ¿no? que nos pueden ayudar a facilitar esta preparación de muestras. De nuevo, el parámetro que nos interesa, en este caso es trabajo específico esencial de fractura, que lo que es un valor promedio de resistencia. Es decir, también podemos, o sea, nos da una idea general de la resistencia a la fractura durante todo el proceso de fractura. No es solo un inicio de fractura, como podría ser un valor de JC, ¿no? Cuando empezamos, nos define la resistencia del material al inicio de esta propagación estable de grieta, sino que este nos da un valor promedio de esta energía o de este potencial de fractura completo del material durante el proceso de propagación, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante, sobre todo también porque nos permite separar entre el inicio y la propagación, que esto es algo también interesante, sobre todo en materiales que tienen, después del inicio, tienen una contribución energética muy grande durante el proceso de propagación. Bueno, como os comentaba, de momento no existe método estándar para evaluar este trabajo esencial de la fractura en materiales metálicos. Hay un protocolo desarrollado por la ESIS, por la European Structural Integrity Society, pero está basado en polímeros. Y nosotros lo que hicimos un proyecto previo, también en colaboración con UNEF, la elaboración también de un Framework Agreement para desarrollar, para explicar toda esta metodología, intentar aplicar a materiales metálicos. Vale, ahora hemos visto más o menos una de las maneras de medir esta tenacidad de fractura, ¿no? la que hemos trabajado en este trabajo esencial de fractura. Ahora vamos a ver cómo aplicar estos criterios o este parámetro para entender el comportamiento en servicio o durante el conformado de estos materiales metálicos de alto rendimiento. Vale, empezamos por una de las primeras problemáticas, como comentaba, que es la del edge cracking. No, actualmente, para medir o para evaluar la sensibilidad de un material al edge cracking, la única normativa, el único estándar que existe es la del Hole Expansion Test, de acuerdo con la ISO 16630. Bueno, es ampliamente utilizado porque es lo que hay, pero cada vez es más criticado. ¿Por qué? Porque es un ensayo que tiene muy poca repetibilidad, incluso dentro del mismo laboratorio. Ya cuando se comparan interlaboratorios, digamos que la variación es incluso mayor. También depende de muchos factores, depende de la calidad del corte, depende del operario, depende del método que utilices para mirar cuál es el inicio de grieta, depende de multitud de factores. Por lo tanto, lo que se ha hecho durante estos últimos años también es investigar, ¿no?, qué propiedades del material nos pueden dar una idea de esta sensibilidad al edge cracking o al agrietamiento mediante otras propiedades del material, ¿no? Porque al final esto no es una propiedad, sino que es un ensayo específico y nos da una idea, pero no es una propiedad. Por lo tanto, para evaluar de una forma un poquito más objetiva, lo que se ha hecho es dar esto, buscar hay diferentes alternativas, por ejemplo, medidas de la utilidad local basadas en ensayo de tracción y midiendo la reducción del área, ¿no?, lo que es el True Fracture Strain, True Thickness Strain, diferentes parámetros que normalmente también pueden estar asociados a esta utilidad local del material. ¿Vale? Nuestra apuesta es el trabajo específico esencial de fractura, decíamos, ¿vale?, como comentábamos antes. Problemas relacionados con el inicio y propagación de grietas deberían estar relacionados con la tenacidad de fractura del material. Cuando ponemos aquí valores de Hole Expansion Ratio en función del trabajo específico esencial de fractura, lo que vimos, pues, una muy buena correlación, ¿no? Es decir, cuanto mayor es la tenacidad del material, representada por este trabajo específico esencial de fractura, mayor es el Hole Expansion Ratio, por lo tanto, mayor es la sensibilidad, o menor es la sensibilidad del material al edge cracking, ¿no? Mayor es su resistencia a esta conformabilidad de corte. Vale, aquí la idea no es, por supuesto, intentar predecir un valor de Hole Expansion, sino que la idea es tener una tendencia, ¿no? Identificar qué propiedad del material nos ayuda a entender esta capacidad del material a ser cándido una vez dañado, ¿no? Al final, bueno, aquí tenemos, estos son resultados todo para aceros avanzados de alta resistencia, son el resultado de diferentes colaboraciones con diferentes aceristas, con Voestalpine, ArcelorMittal, Tata Steel, etc. Tenemos de aceros con muy diferentes microestructuras, desde los 800 hasta los 1500 megapascales, donde vemos que la tendencia general es bastante similar para todos. Vale, aquí para entender un poco, como os comentaba antes, ¿no?, para entender un poco por qué esta relación, ¿no?, o cómo está relacionado este edge cracking
o esta conformidad de borde con la tenacidad de fractura. Bueno, para entenderlo mejor también nos tenemos que ir un poquito más cerca, ¿no? Entrar un poquito más en detalle en lo que pasa en una chapa cuando está cortada, cuando está punzonada, etc. Pues lo que tenemos, si miramos, estas son imágenes de microscopía electrónica, cuando miramos una zona cortada, en este caso cortada mecánicamente, lo que vemos es que en toda esta zona, digamos, una zona fracturada, ¿no? Porque al final es una fractura que hemos cortado, está llena de defectos, irregularidades, incluso microgrietas, ¿no? Que después, durante el proceso de conformado posterior, pues tienden a la fractura del componente. ¿No? Por lo tanto, de nuevo, volvemos al mismo concepto de antes, tolerancia al daño, ¿no? Un material que ha sido previamente dañado, ha sido punzonado, cortado, por lo tanto tenemos que tener en cuenta esta propagación, nuestra resistencia a por lo tanto, una tendencia de fractura. Este era uno de los casos específicos. Vamos con la otra problemática, es el tema de crash. Al final, a veces cuesta un poquito más de entender, ¿no? cómo se relaciona esta tenacidad con el comportamiento de impacto. Pero bueno, la tendencia es similar, ¿no? Al final, lo que vimos en este caso es un estudio con Voestalpine, que hicimos hace algunos años en un proyecto previo, donde también elaboramos, bueno, ellos llevaron a cabo estos ensayos para evaluar la resistencia al impacto de esos materiales de alta resistencia, y lo que también intentamos identificar diferentes propiedades que nos permitieran evaluar este comportamiento, ¿no? Que es una de las metodologías que se utiliza ahora mismo, es para evaluar el comportamiento de impacto de estos aceros de alta resistencia, es evaluar un índice de agrietamiento. Es decir, cuanto más se agrieta el material, más bajo es este índice, ¿no? Que se llama crash index. Por lo tanto, en función del nivel de agrietamiento de las muestras después de un ensayo de crash, ¿no? Es un ensayo con una catapulta, se evalúa este índice y luego se buscan propiedades que permitan identificar la tendencia del material a agrietarse o no. Este índice nos indica cómo de bien se comporta el material durante un ensayo de impacto. Pues bien, aquí lo que vimos es una tendencia similar. Cuando materiales con tenacidad de fractura baja, normalmente, que es lo que veíamos, es una tendencia de agrietamiento bastante superior. Esto, a su vez, también afecta a la doblabilidad del material, es decir, a la creación de estos folds o de estos pliegues que se necesitan para absorber energía. En cambio, materiales con mayor tenacidad, la tendencia es eso, ¿no? a absorber más energía, a tener una resistencia mayor a la propagación de grietas y, por lo tanto, un comportamiento en general mejor. Esto aplica tanto para aceros avanzados de alta resistencia, como aquí tenemos algunos ejemplos para aluminio, ¿vale? Estos son crash boxes de aluminio, donde la tendencia que observamos es exactamente la misma. Entonces, de manera similar a lo que hemos visto antes, aquí hicimos el ejercicio, ¿no? De comparar, en este caso, son valores de energía absorbida en la intrusión máxima. Aquí esta energía absorbida hace referencia también al nivel de agrietamiento, ¿no? Para comparar todos los valores, todos los aceros digamos, en el mismo estado. Por lo que, bueno, tenemos representado en función de este índice, pero bueno, en este caso son valores de energía, la tendencia es exactamente la misma. Y lo que vemos es esto, de nuevo, aceros con mayor tenacidad, un mejor comportamiento de impacto. En este caso es el parámetro de energía, pero puede ser el índice de agrietamiento, etc. Por lo que también esto nos permite, pues, incluso clasificar materiales, ¿no? En una etapa, digamos, inicial de diseño de un material, ¿no? Lo que no podemos, el problema de estos ensayos de crash, o de estos ensayos de impacto, que son ensayos caros, se necesitan grandes cantidades de material, por lo tanto, en una etapa inicial de diseño no se puede ir directamente a hacer este tipo de ensayos, ¿no? Sino que en una etapa previa, es analizar, ¿no? Analizar diferentes propiedades del material que nos puedan dar una idea de por dónde van a ir, ¿no? Luego sí, por supuesto, para una etapa de validación se requiere hacer los ensayos completos, pero en un estudio previo tenemos que entender un poquito las propiedades del material. Vale, ahora aquí, bueno, hemos visto esto, ¿no? Digamos, son pruebas conceptuales, digamos, a nivel de laboratorio. Ahora vamos a ver un poquito de ejemplos a nivel industrial de cómo se puede aplicar esto en el día a día, por ejemplo, para resolver o entender problemas de producción. Vale, esto, por ejemplo, es el resultado de un estudio que hicimos con CRF hace algunos años. En este caso es una pieza, es un underseat beam, es una pieza que va debajo del asiento. En este caso era de un Maserati. El problema, tenían un problema bueno, con el material que utilizaban normalmente, un acero de P1000. Si estáis familiarizados con este tipo de aceros, etc., sabéis que los aceros de P son de los más utilizados, ¿no? Pues tenían problemas, varios serios problemas de grietas, pues eso, como vemos en zonas cortadas, en zonas estiradas, etc. Entonces, para solucionar el problema, lo que tuvieron que hacer es reemplazar este material por un CPM, ¿vale? Propiedades similares, resistencia equivalente,
espesor equivalente, etc. Nosotros, para entender un poco la diferencia, ¿no? Porque bueno, para cambiar el material desaparecieron los problemas, también un poco el análisis posterior en este caso era, ¿no? Para entender un poco cuál era la diferencia entre los dos materiales. Hicimos el estudio básico, que es lo primero que se mira en certificados de las propiedades de tracción, que es lo que vemos, bueno, lo típico, de P1000 normalmente se caracterizan por una mayor utilidad global, ¿no? Si lo comparamos con un CP1000. Por lo tanto, diferentes propiedades, alargamiento, utilidad general, incluso límites de conformado, superiores en todo caso para el DP1000. En cambio, cuando nos vamos a propiedades más locales, de resistencia a la fractura, mejor expansión, de tenacidad, pues vemos que la diferencia es clara, ¿no? En el caso del DP1000, un material que presentaba problemas en estas zonas, pues vemos que la diferencia respecto a un material con mayor tenacidad pues es bastante clara, ¿no? Esto, en este caso, acero de alta resistencia, otro ejemplo de aplicación en aluminio. Este es un caso también que hicimos con el lithium, en un proyecto previo, en Planet. También, de nuevo, la problemática es siempre mágicamente la misma. Problemas de grietas en alguna zona determinada, zonas cortadas, etc. Material no ok, descartado, se tiene que sustituir por otro material. Cuando se comparan, lo típico que se hace es el estudio, igual que hemos hecho allí, el estudio previo es mirar propiedades, que todo esté dentro del certificado, que todo esté correcto, que el material sea, ¿no? Cumpla especificaciones, etc. Cuando miramos propiedades, digamos, convencionales, pues normalmente, generalmente lo que pasa es que todo es del mismo orden, ¿no? Y por lo tanto no se aprecia nada, digamos, claro, a priori, ¿no? En cambio, cuando nos vamos un poquito más en detalle, miramos de una forma más local parámetros como este trabajo específico esencial de fractura, pues vemos de nuevo material no ok, y por aquí, material no ok, material ok, ¿no? La diferencia es bastante significativa, bastante relevante. Por lo tanto, nos ayuda esto, ¿no? Primero, a clasificar materiales, a entender un poco su sensibilidad a este tipo de fracturas, a esta tipología específica. Algunos ejemplos más para determinar o para criterios de control de calidad, ¿no? Para bobinas, por ejemplo. A veces sabemos que las propiedades, digamos, dentro de una misma bobina pueden variar, ¿no? Dependiendo de una zona a otra. Pues al final, cuando hacemos ensayos de tracción, etcétera, dependiendo del tipo de variabilidad o del tiempo ¿no? Por ejemplo, pequeños defectos microestructurales, etcétera, a veces con ensayos de tracción simples no se pueden detectar. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en una extensión acero de autocarbono para aplicaciones de fine blanking también, donde también de nuevo tenemos materiales no ok y ok. En este caso, el no ok hace referencia a un material que durante el proceso de fine blanking presentaba zonas irregulares, zonas de fractura irregulares, etc., mientras que el material ok se comportaba pues, correctamente. De nuevo, análisis completo, a priori, análisis microestructural, análisis de propiedades mecánicas, todo, nada relevante. Cuando hicimos ensayos de tenacidad de fractura, en este caso, bueno, aquí, más que en el valor, digamos, en el valor final de este trabajo específico esencial de fractura, lo que observamos es este de aquí, que en zonas determinadas probetas, ¿no? Teníamos zonas con un comportamiento cuasi frágil o menos dúctil, que nos estaban afectando, como podéis ver aquí, ¿no? Con un comportamiento menos dúctil, que nos estaban afectando a este comportamiento o a esta resistencia a la propagación de fisuras. Esto también lo hemos observado, por ejemplo, en algún estudio previo, con algún fabricante de cero, donde a través de ensayos de tracción las propiedades del material salían correctamente, todo según lo esperado. En cambio, al hacer esta tipología de ensayo, lo que descubrimos es esto, ¿no? Que estos materiales a temperatura ambiente presentaban una transición dúctil frágil, ¿no? Es decir, mientras ciertas muestras tenían un comportamiento totalmente dúctil, otras mostraban un comportamiento frágil, ¿no? Por lo tanto, vimos que es relevante, ¿no? Detectar esto en una fase, digamos, inicial, ¿no? Que no encontrarnos un problema una vez implementado un material. En el caso de existir un defecto, una fractura, un concentrador de tensiones. Porque sobre todo esto es el mensaje. El trabajo, este trabajo esencial de fractura, o en general estas metodologías de tenacidad de la fractura, son mucho más sensibles a estos defectos microestructurales, ¿no? Locales, que pueden ser inclusiones, tema de distribución de inclusiones, de precipitados, etc. Vale, esto se puede aplicar también en la etapa, como comentaba antes, en la etapa de diseño microestructural, por ejemplo, de nuevos aceros. En este caso es un ejemplo un poco más específico para el desarrollo de
de aceros avanzados de alta resistencia de tercera generación, en que también estamos involucrados en varios proyectos con ArcelorMittal y Voestalpine. Bueno, por ejemplo, para evaluar digamos, la influencia del efecto TRIP, que es el efecto TRIP, es la Transformation Induced Plasticity, al final es un efecto microestructural entre aceros con austenita retenida, estable. Durante el proceso de deformación va transformando matensita y esto hace que aumentar el strain hardening, o el endurecimiento por deformación, por lo tanto se retrasa, digamos, el necking y aumenta su conformabilidad. Entonces, hasta ahora es conocido, normalmente, cuando se busca en literatura, cuando se desarrollan nuevos materiales de este tipo, lo que se busca es esto, mejorar alargamiento, ¿no? UTS, etc. Y es conocido, bueno, cuanto mayor la fracción volumétrica de la austenita retenida, mayor este efecto TRIP, mayor, digamos, ¿no? Este UTS por el alargamiento. Ese parámetro se utiliza normalmente para medir, para evaluar esta tenacidad global del material, ¿no? Esta combinación de resistencia y alargamiento. En cambio, cuando nos vamos a otros parámetros, cuando nos vamos a conformabilidad local, cuando nos vamos a tenacidad de fractura, pues ven que esto no es así, ¿no? E incluso lo que podemos ver, que de hecho aquí a mayor volumen de austenita retenida, mejor, ¿no? Mejores son las propiedades, en cambio aquí o no existe tendencia, o incluso se podría decir que es negativa, ¿no? Porque siempre los valores los volúmenes más altos de austenita retenida concuerdan con los valores más bajos de velocidad, ¿no? Entonces son criterios importantes para tener en cuenta cuando desarrollas un material, ¿no? Si queremos mejorar una cosa, no podemos ir en detrimento de la otra, ¿no? Entonces se trata de tener en cuenta todos estos factores para el diseño microestructural. Aquí otros aspectos que son claves para intentar mejorar, en este caso está claro, ¿no? Que solo con el volumen, con el porcentaje de austenita retenida, bueno, por supuesto, entre otros factores como la estabilidad. Ya acabo. Como la estabilidad mecánica, por ejemplo, pero bueno, esto está bastante bien definido. En cambio, ¿no? A lo que nos vamos a mayores volúmenes, pues mejora la fluidez. En cambio, hay otros factores, como puede ser la diferencia entre la dureza entre diferentes constituyentes microestructurales, la morfología, la distribución de fases, etc., ¿no? Entonces, todo eso son temas que a priori, a propiedades convencionales, propiedades de tracción, etc., no afectan de una manera significativa, pero cuando nos vamos a propiedades un poquito más específicas, más locales, sí que nos afectan de una manera. Vale, a partir de esto también, un poco con todos estos resultados de todos estos años, hemos ido trabajando también en sistemas de clasificación de materiales utilizando también estos criterios, ¿no? Hay alternativas en la literatura, como os comentaba antes, con otros parámetros de utilidad local, como otro fracture strain o thickness strain, medidos a partir de un de tracción. Pero aquí de nuevo tenemos un mapa considerando, ¿no? este trabajo de fractura en el DGI, y aquí en el eje horizontal tenemos valores de uniforme elongation, de formación homogénea, ¿no? Que nos indica un poco la conformidad global del material. Entonces, en base a esto, lo que se puede hacer es también, ¿no? Construir estos mapas para tener un poquito mejor la idea del material y cómo se comportará en su totalidad, ¿no? Buscar este equilibrio entre digamos, la utilidad global, o la formalidad global, y la resistencia al agregamiento, la resistencia a la fractura. Y en base a esto también, pues, mapas alternativos, ¿no? Como alternativa al típico banana diagram, ¿no? Banana plot, donde se grafican los valores de alargamiento, pues también nuestra propuesta es también, ¿no? Como alternativa para tener una mejor clasificación, entender mejor este comportamiento, pues también clasificar utilizando este parámetro, ¿no? Porque como vemos también, los materiales se pueden agrupar en diferentes grupos según su microestructura. Esto, bueno, esto también ¿cómo queda? ¿2 minutos? Ya. Bueno, esto es un ejemplo volviendo a la similitud entre los mecanismos de fractura entre tenacidad de fractura y edge cracking, por ejemplo. Cuando comparamos aquí, si miramos valores de deformación local en probetas, que son los que utilizamos para estos ensayos de tenacidad de fractura, esto es la superficie de fractura. Cuando miremos estos valores de restricción local en esas muestras o en muestras que presentan edge cracking, lo que vemos es una similitud entre ellos, ¿vale? Es decir, de esta manera nos permite de alguna manera delimitar o determinar esta estricción límite en el caso de haber un defecto, ¿vale? Es lo que hemos visto, esto lo hemos visto tanto en algún ejemplo del proyecto anterior como en diferentes publicaciones, donde también hemos hecho este análisis comparando estas similitudes entre los mecanismos de fractura y estas, como veis aquí, los valores de reducción, estos thickness strain, que significa el adelgazamiento local,
pues corresponden para ambos, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que nos ayuda un poco a entender, y es con lo que estamos trabajando ahora, en cómo definir estos límites de descripción del material, por ejemplo, como un criterio para simulación, para definir un límite de conformabilidad de un borde cortado, por ejemplo. Y esto luego lo hemos comentado como solución a esta, que comentaba, para medir tensidad de fractura necesitamos grietas, ¿no? Que requiere procesos de fatiga que son bastante lentos. Entonces, una de las cosas que hemos ido trabajando también con el objetivo de facilitar esto o facilitar y promover un ensayo a nivel más industrial, hemos desarrollado esta es una matriz de corte con un punzón especial diseñado que nos permite obtener muestras rectangulares con unas entallas muy afiladas que se parecen mucho a una grieta. ¿Vale? Así, la idea de esto es tener un ensayo muy rápido, esto lo podemos hacer en segundos, en cambio para un ensayo de fatiga necesitamos 2 o 3 días, ¿no? Una preparación de muestras. También esto es algo que se puede hacer en segundos y que hemos visto que nos da valores equivalentes a los que obtendríamos utilizando los criterios convencionales de fatiga. Entonces la idea es eso, ¿no? Hacer un ensayo rápido de control de calidad para seleccionar materiales, etc. Y esto ya con esto acabo. Este es un ejemplo de aplicación en un estudio que hicimos en colaboración con Gestamp, que presentamos en el CSS2 el año pasado. También, como hemos visto muchos ejemplos de selección de materiales, por ejemplo, para conformado frío, pero también en el caso de crash, ¿no? El caso de crash, lo que comentaba, normalmente para hacer ensayos de crash son ensayos caros, que necesita un equipo especial también. Y aquí lo que hicimos es valorar, por ejemplo, evaluar la influencia de diferentes tratamientos láser para crear soft zones con una mayor utilidad, evaluar esta influencia de los diferentes tratamientos láser en las propiedades de tracción y ver cómo se correlacionaba con el comportamiento. Y lo que vimos es equivalente a lo que habíamos visto antes, ¿no? Cuanto mayor tenacidad, se incrementaba el comportamiento, la utilidad en local de este material y mejoraba su comportamiento. Y ya está, esto era lo último. No sé, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Muy claro o no se han enterado? Así que bueno, muchas gracias. Al final el tiempo nos ha obligado a hacer acelerarle un poco el proceso, pero una cosa que me gustaría destacar es que precisamente una de las bondades del estudio es que permite hacer un ensayo que antes era tremendamente caro, lento y una propiedad que no se usaba porque era una locura, necesitaba días y muchísimos especímenes, poca repetibilidad, hacerlo de forma muy rápida, en segundos, en minutos, y conseguir una primera aproximación bastante ajustada, algo que antes no se usaba porque no era factible. Y ahora la idea es poder desarrollar algo que ahí es donde entrará explicar una forma de intentar extrapolar los resultados y hacerlo de una forma metódica, rápida y que pueda permitir de verdad la aplicación industrial, porque esperar semanas o días a que alguien, además de depender de lo bueno que sea el mecanizado de la probeta concreta, pues está muy bien para un estudio universitario, pero era muy poco aplicable industrialmente. Es que le hemos tenido que meter prisa. Es lo que hay. Nada, ¿puedo hacer una pregunta? Gracias. ¿No tenéis ninguna pregunta por ahí? Seguro, ¿eh? Los que más trabajáis con chapa. A ver. Muy bien, bueno, pues es ahora el momento de hablar sobre estandarización. En primer lugar, muchas gracias a Odesil, a Santiago, a María y a Milena por su trabajo para organizar este workshop. Desde UNED estamos encantados de participar de nuevo, como hicimos en Sevilla.
Y nada, esta presentación va a ser mucho más rápida, más breve. David ya ha comentado muchos aspectos fenomenalmente y yo lo que me voy a centrar es de qué manera está estandarizada la tenacidad de la fractura y en particular de la chapa fina y de los aceros de alta resistencia. Vamos a hacerlo desde 3 puntos de vista. Primero vamos a repasar brevemente qué otras normas hay sobre tenacidad en la fractura, que son unas cuantas. Luego, de qué manera estas normas están relacionadas con los productos metálicos. Y finalmente nos centraremos en la estandarización propiamente dicha, los trabajos que se han desarrollado hasta ahora para la chapa fina y los aceros de alta resistencia. Así pues, un breve repaso. Como pueden ver, hay muchas normas existentes actualmente sobre tenacidad de la fractura, pero desarrollan materiales como son las baldosas cerámicas, las soldaduras, laminados, en fin, son normas que no están orientadas hacia lo que son los materiales metálicos, en concreto la chapa fina. Estas son normas desarrolladas a nivel europeo, en el Comité Europeo de Estandarización, a nivel internacional, en ISO, en la Organización Internacional de Estandarización, y es ASTM, que es también una organización estadounidense y de carácter internacional. Cabe preguntarse qué pasa con los materiales metálicos. También tenemos una serie de normas dedicadas a evaluar la tenacidad de la fractura de los mismos, cada uno desde su punto de vista, una serie de normas ISO y sus correspondientes ASTM, que también David ha comentado brevemente. Pero lo que nos interesa es conocer para la chapa fina y el acero de alta resistencia que tenemos en concreto. Así que vamos a tratar de profundizar en estos 3 documentos. Los 3 también los ha comentado brevemente David. El primero es un CUA, un Zen Workshop Agreement, que está publicado, se publicó en 2021. Y los otros 2 son proyectos de CUA, es decir, son documentos que se están elaborando en estos momentos. En realidad ya están elaborados y están en una fase de encuesta pública, y que se publicarán lo más seguro a final de este mes. Cabe decir que estos 3 documentos han sido elaborados en proyectos de investigación y desarrollo, For Planet y TOF Steel, que es el que nos ocupa. For Planet es un proyecto cuyo objetivo era establecer métodos de ensayo para evaluar las características de la chapa fina. Mientras que TOF Steel, como se ha comentado, trata de valorizar la tenacidad de la fractura y, en particular, el trabajo esencial de fractura para evaluar esta propiedad. En estos 2 proyectos, la coordinación ha sido desarrollada por Eurecat y las labores de estandarización por parte de EURECAT. Metiéndonos en el primero de los documentos, lo primero es un poco estudiar su contenido. Vamos a describir brevemente los más importantes. Este CUA es el que sirve para determinar el trabajo esencial de fractura en las chapas finas y establece un método de ensayo en base al trabajo esencial de fractura. Existe la norma ISO 12135 que podríamos asociar a un ensayo similar, pero que, como ha comentado David, está orientado hacia materiales gruesos, no es aplicable a las chapas finas, que es lo que nos interesa. En este documento van a encontrar una descripción del equipo de ensayo necesario para poder realizarlo, como toda norma de ensayo, desde el aparato de ensayo con unas características que permitan medir y registrar la fuerza y el desplazamiento, de qué manera se tiene que medir este desplazamiento, así como los accesorios para que sea un ensayo bien realizado. Información también de qué manera preparar las probetas. La probeta, como pueden ver, es la tipo DENT, la recomendada, y información también sobre la orientación del plano de rotura. Existen 3 posibles orientaciones. Se hace mención también a las entallas y a la prefisuración por fatiga, y en particular se concreta lo último que estaba comentando David, la posibilidad de prefisurar las probetas mediante una máquina especial desarrollada por Eurecat. Finalmente, el rango de longitudes de ligamento, que es especialmente importante en este ensayo. Por supuesto, el procedimiento.
Hay una serie de mediciones previas que es necesario realizar antes de realizar el ensayo y el procedimiento experimental. Aquí está la información precisa sobre la velocidad de desplazamiento, el número mínimo de probetas a desarrollar o el mínimo de longitudes de ligamento y el momento en el cual se detecta el inicio de la rotura. El segundo de los documentos, elaborado por el Zen Workshop, que se desarrolló en base al proyecto Top Steel, es un documento de carácter más informativo. No contiene un método de ensayo como tal, sino una descripción de distintas posibilidades para evaluar la tenacidad de la fractura. Está basado en la guía de usuario del proyecto Top Steel y, por tanto, comparte la mayoría de su contenido. Como pueden ver en el objeto y campo de aplicación, es una guía que facilita información sobre distintas metodologías para evaluar la tenacidad de la fractura. Pero además proporciona una serie de recomendaciones a los fabricantes a la hora del diseño de los materiales, de su fabricación e incluso de su implementación. Van a encontrar una comparativa de estas metodologías que van desde la J integral al CTOA, pasando también por los ensayos de desgarro tipo CAN y el trabajo esencial de fractura, que es lo que se pretende valorizar con este documento y el proyecto Top Steel, a fin de cuentas. Para cada metodología pues, se desarrollan los aspectos más relevantes, las normas ASTM e ISO relacionadas, y pues se trata de ver qué aspectos son relevantes a la hora de elegir una metodología que nos interese. Se destaca, por ejemplo, en la J integral su no validez para las chapas finas, mientras que en los ensayos de tipo CAN y los de trabajo esencial de fractura se destaca su sencillez, su rapidez. Con todo esto llegamos a una tabla resumen en la que se establece un grado de complejidad y en el cual pues, vemos que los dos últimos, los de desgarro tipo CAN y el trabajo esencial de fractura, son pues, ensayos más fáciles. Un poco lo que comentaba Santiago en su intervención, son ensayos que finalmente son más rápidos de hacer, más sencillos y por tanto más económicos. Van a encontrar información también sobre aspectos relevantes, sobre el diseño, la elección de los materiales y la capacidad de controlar la calidad de las materias primas. Todo ello se basa en las propiedades, en la característica de sensibilidad de la tenacidad de la fractura y su capacidad de poder definir nuevas microestructuras. Y por último, el segundo de los proyectos, que es el índice de resistencia al agrietamiento, sí que es un método de ensayo y en el cual vamos a encontrar el proceso para poder determinar este índice, en particular para chapas de espesores entre 5 y 3 milímetros. Es un documento muy similar al QA que está publicado, pero con unas partes muy precisas y concretas para poder desarrollarlo y aplicarlo a la hora de desarrollar el índice de resistencia a la fractura. El principio es el mismo que el QA que está publicado y hay una serie de ideas importantes a destacar, ¿no? Este índice lo que permite es una comparación, ¿no? Comparación entre materiales que permite elaborar la base de datos que hemos visto que se ha desarrollado en el proyecto Top Steel. Permite estudiar de qué manera influyen los parámetros de procesamiento y de composición del acero en la resistencia a la rotura. Y por último, gracias a él, pues, es posible definir nuevas microestructuras de acero de altas prestaciones. En cuanto al equipo, la información es prácticamente la misma que en el QA que está publicado. Un aparato de ensayo capaz de medir la fuerza que se realiza y de registrar el desplazamiento, de qué manera hay que realizar esta medición del desplazamiento y los accesorios necesarios para que el ensayo sea bien realizado. En cuanto a las probetas, es la misma probeta, la tipo DEN, pero sí que se especifican una serie de medidas precisas y también información sobre las distintas posibles orientaciones del plano de rotura.
El procedimiento es el mismo que en el QA publicado de trabajo esencial de fractura, una serie de mediciones previas sobre las probetas y el ensayo propiamente dicho, a una velocidad determinada. Las mediciones tras el ensayo incluyen la del ligamento, que se debe hacer con un microscopio óptico, y por último los cálculos relativos al trabajo total de fractura. Una idea final de este documento es que mientras el trabajo esencial de fractura lo que permite conocer es de qué manera se comporta el acero de altas prestaciones al agrietamiento, el índice de resistencia al agrietamiento lo que nos permite es conocer la sensibilidad del acero. Y bueno, para terminar, una serie de conclusiones, con una serie de ideas con las que me gustaría que se quedaran de esta breve presentación en cuanto al trabajo esencial de fractura. En primer lugar, que si bien es una metodología innovadora, es también fiable, es decir, nos puede dar unos datos muy útiles ahora a la hora de evaluar las propiedades de energía de la fractura del acero de altas prestaciones y de las chapas finas. Por el otro lado, también que es útil a la hora de diseñar, de elegir materiales y de realizar un control de calidad por parte de los fabricantes. Las ventajas son indiscutibles en cuanto a su aplicación. Es un método de ensayo sencillo, rápido y por tanto es económico. Permite conocer la sensibilidad al agrietamiento del acero de altas prestaciones y que cuenta con una serie de estándares, uno publicado y dos que se van a publicar en breve, que permiten y facilitan su aplicación por parte de los usuarios. Como información adicional, tanto el primer documento, el QA publicado, es descargable gratuitamente desde la página web de CEN y los que se van a publicar a final de este mes también lo serán. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, pues encantado de responder. Ha quedado todo muy claro por lo que veo. Buenas, oye, he visto que tanto en esta presentación como en la anterior se limitan 3 milímetros el espesor y no entiendo muy bien el motivo porque, bueno, según mi experiencia, hay bastante consumo, 3,5 y 4 milímetros en materiales de fase compleja, de 800. Si hay algún motivo para parar en 3. Bueno, de hecho, un poco antes ha ido. Sí, me responde David porque es el... Bueno, al final, básicamente aquí lo pusimos como límite, sobre todo teniendo en cuenta que la idea es aplicar este nuevo, digamos, nuevo dispositivo, ¿no? Que al final de corte, ¿no? Al final la metodología, hasta 6 milímetros se puede aplicar. Lo que pasa es que también es una metodología pensada específicamente para estos, digamos, espesores mucho más finos, ¿no? Chapas más delgadas. Todo lo que sea a partir de 3 milímetros se puede hacer, pero nos complica un poco la parte experimental, se complica bastante, sobre todo si el tema de propagación de grietas cada vez cuesta más, ¿no? Sobre todo con esta metodología. Por supuesto hay alternativas, pero donde más uso le hemos dado en este caso ha sido en este rango pero aplicable es a partir de hasta 6-7 milímetros, creemos que es aplicable, que es donde nos movemos en estos valores, en este estado de tensión plana, de tenacidad. Y luego, desde el punto de vista de normalización también, de alguna manera, por un lado está el método de ensayo, pero luego hay idea de que se vincule a las normas del acero, que por ejemplo la norma de 1338, porque ahora mismo no hay ningún límite. Yo creo que los que estamos en el mundo del acero, uno de los problemas que nos encontramos es que no hay ningún criterio para decir que esta bobina no es conforme, ¿no? Porque, quiero decir, aquí va a haber unos valores que van a salir, va a haber unos límites mínimos y máximos para las calidades de los aceros complejos, o eso está previsto en el futuro, o por dónde van los tiros. Claro, en principio esa es la idea, ¿no? Pero para empezar a trabajar primero tenemos que definir un poco e intentar promocionar o intentar ver la importancia de esto para empezar a definir luego estos valores. Pero claro, la idea final es esa, ¿no? Intentar establecer estos valores de aceptación, tanto normativo como lo que estamos trabajando mucho ahora es en estos criterios de aceptación, pero a nivel interno, digamos, de protocolo interno, ¿no? Para definir un rango de
de una ventana segura de trabajo, ¿no? La idea al final sería un poquito de ir hacia esto. Estos trabajos pues, se van a promocionar a nivel europeo, internacional, se van a proponer a los comités para que sean publicados como normas EN o normas ISO y bueno, ahí participa mucha industria. Sería bueno que los interesados en establecer estos valores, estos límites, pues estén participando y en normalización cabe todo lo que se propone y todo en lo que hay interés. Así que es un aspecto a considerar en el futuro. ¿Alguna otra pregunta? La talla, entiendo que es un corte con talla o Es un corte. no tenía una deformación plástica al fondo que... Sí. Eso fue nuestra preocupación inicial, era esa, ¿no? Como sabemos, de hecho, para preparar por fatiga el proceso de refrigeración necesitas cumplir unos requerimientos, unas cajas controladas para evitar esta plastificación justo en el punto de grieta, ¿no? Pero por eso lo que hicimos, la primera validación fue esto, a ver cómo afectaba este proceso de corte y lo que vimos era esto, ¿no? Que los resultados que obteníamos eran equivalentes. Entonces, nuestra conclusión en este sentido es para esta tipología de ensayo y para estos materiales específicos, estamos hablando de nuevo muy centrado en ceros avanzados de alta resistencia con límites elásticos por encima de 800 megapascales, es donde es ideal, digamos, la tecnología. Aquí, en este caso concreto, no hemos visto efecto de esta plastificación. La hay, seguro que la hay, lo sabemos, pero aparentemente no tiene influencia en el resultado final. ¿Vale? Otra cosa que lo que debemos estudiar es cómo afecta estos materiales de menor límite elástico, materiales más dúctiles, materiales con transformación de fase, como puede ser aceros TRI. Hemos visto que en algunos casos, normalmente sí que los cuadros están son equivalentes a procesos de fatiga, pero en algún caso, dependiendo de la estabilidad mecánica, de la ostensidad retenida o de diferentes factores, pues sí que pueden variar un poco, ¿no? Pero al final la idea de esta herramienta no es tener, digamos, un valor fiable de tenacidad, como sí que lo es el método convencional de fatiga, ¿no? Sino es tener una herramienta rápida, pensando en un nivel industrial que nos permita eso, clasificar un material. Un ensayo muy rápido, con lo que equivalente a un ensayo de tracción, pero que nos permita discriminar de una manera muy rápida, ¿no? Al final, si a un estampado de un fabricante, al final si el trabajo esencial de factura es 200 o si es 120, en lo que me interesa es saber este rango, ¿no? Si este me va a dar más problemas o no. Sí. ¿No? A nivel comparativo, la idea de este dispositivo es esta, una manera de facilitar. En el caso que hemos estudiado, hemos visto que los valores concuerdan perfectamente con los de fatiga, que bueno, es algo que y estamos contentos de eso, pero al final la idea final es eso, ¿no? También tener un ensayo un ensayo rápido. Para los espesores intermedios que de 3 milímetros, ¿se podría plantear por hilo hacer la talla de retrocesión o...? El problema cuando no es una grieta en sí, es decir, los valores de tenacidad dependen del radio de talla. Si hacemos, por ejemplo, nosotros también hemos comparado este efecto del radio de talla sobre los valores de tenacidad. El problema cuando no tenemos grieta o un radio de talla por debajo de 10 micras, o todo lo que sea superior, el ranking que podemos tener de materiales puede estar bastante afectado por cuestiones de plasticidad, por ejemplo. Entonces el ranking que podemos tener puede ser totalmente diferente al que obtendríamos cuando tenemos grieta. Pues depende también, por supuesto, de cada material, de la sensibilidad de la pantalla, etc. Por eso lo que se recomienda es siempre tener el mínimo radio posible. Lo ideal es tener grieta de fatiga, está claro, pero Bueno, muchas gracias de nuevo David y Javier por acompañarnos en esta jornada. Volvemos a las 12:45 con la mesa redonda, así que mientras hacemos un pequeño descanso para tomar un café. Gracias. Muchas gracias a todos. Después de la parte más técnica y ahora la más distendida, se nos ocurrió, con una idea de becar, no hay que apuntarse ideas ajenas, la posibilidad de, después de los seminarios, hacer una cosa un poquito más distendida, que diera luego más pie a debates en el café, aparte de las técnicas que ya hemos recibido,
que era organizar una mesa redonda mucho más abierta, no un poco, sino mucho más abierta, simple y sencillamente planteando aspectos de innovación en términos muy genéricos de abstractos. Básicamente lo que vamos a tratar en la mesa es si alguien tuviera una bola mágica y le pidiera cómo le gustaría que fueran los aceros de bien entrado del siglo XXI, porque a veces los aceros del siglo XXI ya parecen un poco chapa de antigua, ¿cómo los vería? ¿Qué le pediría a un acero del siglo XXI? O incluso mejor, ¿qué le pide un consumidor de acero al acero del siglo XXI? ¿O qué le exigen a su vez sus consumidores al productor de acero, que a su vez se lo pide al generador del acero? O sea, ese tipo de preguntas tan amplias pues son un poco las que nos gustaría mantener. La verdad es que hicimos una mesa parecida en una jornada anterior que tuvimos en Sevilla y dio bastante juego. Entonces es un poco plantear eso, qué se le exige al acero, qué se le va a exigir, qué le exigen al que consume acero para venderse a un tercero, o cómo se puede conseguir, y ligándolo un poco con la propia temática de la jornada, cómo se puede, además ha salido en el propio debate intermedio, cuando sucede una nueva propiedad que puede dar origen a una nueva demanda de acero basado en otras propiedades, ¿cómo se puede hacer que esa propiedad realmente llegue al mercado? Porque a veces se puede producir un bloqueo en la parte del desarrollo del acero o en la parte del consumidor. El consumidor demanda algo en términos ya muy fijos, porque es su norma yo trabajé unos años en automoción, y la automoción es muy reacia a modificar sus cosas que funcionan. A todos nos gusta, si algo funciona, no lo toques. Y dice, oye, pero es que a lo mejor resulta que es... pero no toco. O al revés, tengo un acero que se lo intento dar a un intermedio que a su vez se va a dar a otro más abajo y dice, no, pero es que si yo te creo, pero es que me lo piden desde el otro lado. Pues un poco es plantearos, ¿qué le pedirías? Bueno, voy a presentar a Anchane Expósito. Anchane Expósito lleva el departamento de innovación en Vicinay Cadenas, es ingeniera química, ingeniera técnica química por San Sebastián, ingeniera de materiales por la Universidad de Ingenieros de Bilbao, cosa que comparte con el siguiente ponente, que es también ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Como bien me ha dicho y me ha recalcado, es Juanjo Lauro Goya, que es el director de innovación de I+D de Sidenor. Como bien me ha recordado, es ingeniero de Bilbao, que es otra clase, es otro nivel. Por lo tanto, tenemos dos ingenieros de Bilbao. Yo también soy ingeniero, no de Bilbao, pero también soy ingeniero. ¿Algún defecto tienes que tener? Entonces, bueno, pues quería preguntar, a ver, como consumidora de acero, Vicinay Cadenas, como os podéis imaginar, uno de los temas de las áreas que lleva es el acero, es un insumo fundamental. ¿Qué le pediríais o qué os piden a vosotros en el acero del siglo XXI? Bueno, a ver, nosotros con nuestra propia aplicación, ¿no? Como dices, como vengo de Vicinay, fabricamos cadenas y conectores de líneas de fondeo que anclan plataformas al suelo marino, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo de ahí, necesitamos un material que sabemos que va a estar expuesto en un ambiente agresivo, un ambiente marino. Es, por otro lado, un componente que sabemos que va a tener que trabajar ahí correctamente durante mínimo 25 años. La integridad es fundamental, la seguridad, porque al final esas plataformas que fondeamos, ¿no? Cualquier tipo de fallo de un eslabón, el eslabón más débil de la cadena es el que nos va a dar el problema, cualquier tipo de fallo de eslabón puede suponer una falta de seguridad para las personas que allí trabajan. No sé, un vertido de crudo en plataformas de petróleo, incluso la parada de las propias plataformas de extracción puede suponer un coste brutal para eso, ¿no? Entonces, de entrada necesitamos un producto que va a tener que trabajar 25 años de manera íntegra en unas condiciones agresivas. Claro, una de las claves, ¿no?, de este tipo de materiales, de componentes, es el tema de la fatiga. Nosotros trabajamos también en condiciones, bueno, de oleaje. Entonces, bueno, la fatiga es uno de los drivers a la hora de diseñar, ¿no? A la hora de diseñar un componente, bueno, tiene que aguantar X fatiga. La resistencia, por supuesto. Nosotros, de hecho, tenemos aceros, que aquí con mi compañero, ¿no? Con Juanjo, que trabajamos mucho con Sidenor, principalmente con Sidenor, aceros que se definen en base a su resistencia.
¿no? Pues tenemos desde un R3 hasta un R6 que bueno, van aumentando en base a la resistencia última que tienen. Pero claro, no es solo eso. Efectivamente, también nos piden una tenacidad a baja temperatura. Nos piden un material limpio. Nos piden un material con buenas características, homogéneo, que podamos fabricar a través de un proceso también eficiente. ¿Qué le pediría? Yo le pediría todo en casa, ¿no? Bueno, sabemos, ¿no?, que al final trabajamos en industrias que son muy exigentes. Aquí ha salido mucho el tema de la automoción, la aeronáutica, pero el tema offshore también es muy exigente. Hay unos estándares que son muy duros, que cuesta moverlos también, porque son industrias en general que yo creo que no son de los que se adelantan, ¿no? Son muy conservadoras y todo tiene que estar muy probado antes de que esté en una producción. Entonces, claro, también son muy conservadoras, todo desde un punto de vista de coeficientes de seguridad muy elevados. Y claro, todo eso también, obviamente, incrementa el coste, que también es otra de las peleas de batalla con todos estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, yo te lanzaba ahí varios temas. No sé, necesitamos pues, aceros buenos, limpios, que trabajen, que puedan soportar mecanismos de degradación como corrosión, fatiga, hidrógeno. Es otra de las preocupaciones, por ejemplo, de la industria, ya que trabajamos con aceros de alta resistencia, del orden de 1000-1100 megapascales de resistencia última, y ahí ya empiezan a aparecer también temas de hidrógeno. Y claro, uno de los problemas que estamos viendo en este ámbito también, que yo creo que ha salido antes también, es el tema de los criterios de aceptación. ¿Qué se exige exactamente, no? Hay temas que están muy establecidos, muy estipulados, y otros que, en cambio, que igual nos piden un ensayo, pero que ni siquiera tenemos un criterio. Otros que tenemos un criterio que en algunos puntos nos ha parecido quizá excesivo, que está casi más orientado a, no sé, a resultados que se hayan tenido en el pasado, etcétera, más que la propia necesidad de que cumplan esos criterios para la aplicación que tienen, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé. A ti ya sí que todo esto te queda muy cerca, porque también hemos peleado mucho todos los criterios, ¿no?, que hemos tenido que cumplir. Juanjo, tú como proveedor del material, ¿qué? Bueno, yo os voy a plantear el punto de vista de un productor de acero especial, producto largo, pero creo que al 70-80% si hubiese otro productor de acero largo con otra aplicación, construcción, o uno de acero plano, coincidiríamos al 70-80%. Nuestro sector, nuestra dedicación fundamentalmente es al 60%, 65% de automoción. Una parte, y el resto se divide fundamentalmente en tres partes. Una parte muy importante, oil and gas, que suministramos a Vicinay, a ferrocarril, para temas de alta responsabilidad de ejes y ruedas, y para el tema de maquinarias especiales. Yo creo que de forma sencilla, lo que se pide ahora, se ha pedido antes y se va a pedir más adelante, son tres factores. El primer factor es que suministremos un producto con la calidad suficiente para la aplicación a la que se destina. El segundo factor, servicio. No solo vale que le entregues, sino hay que entregar una serie de condiciones. El servicio es muy importante. Y el tercer factor, tremendamente importante, que el precio sea adecuado para el valor que se da con ese producto físico y con ese servicio. Lo que pasa es que ahora yo creo que en estos momentos hay una serie de peculiaridades. Estos tres factores yo creo que son constantes en la vida siempre, pero lo que compramos nosotros, lo que vendemos nosotros, independientemente del sector. Pero para nuestro sector yo creo que ahora hay un factor importante, una peculiaridad. Solo por hacer un poquitín de historia, bueno, yo estoy en el área de investigación y desarrollo y bueno, las líneas de investigación las marcan las prioridades de la compañía, pero también tenemos mucha relación con los programas marcos europeos de investigación, con el acero y el carbón, el RFCS, y con los programas marcos específicos en cada momento, lo marca mucho la legislación europea. El octavo programa marco, que duró desde el 2014 al 2020, lo que se conoce como Horizon 2020, bueno, ellos definieron una serie de pilares fundamentales, lo recordaréis. Era el tema de una ciencia excelente, una aplicación tecnológica, desarrollo tecnológico excelente, un liderazgo industrial que la industria tendría que empujar, y luego los temas sociales, ¿no? Pero ya en aquella época, ya a finales del 15 para adelante,
El tema del CO2, que todos habréis sufrido o oído, depende del ámbito de vuestra dedicación, se empujaba mucho el tema del CO2, Yo me acuerdo que ya en el 2015 los forjadores alemanes lanzaron una iniciativa a toda máquina que era FOSTA. Entonces, en aquel momento, los forjadores alemanes lo que decían era, oye, vamos a rediseñar, si ellos se centraban en el automóvil, cómo tenemos que fabricar todas las piezas para que sean más ligeras. Hay que variar primero la composición del acero para que sea más resistente, después el diseño de los componentes, que es fundamental para que trabajen bien, y luego el montaje de los conjuntos, ¿no? Porque eso también, si el montaje es adecuado, aligera mucho y da mucha vida a todo lo que está relacionado con el acero. Entonces se lanzó esa iniciativa y entonces decían, bueno, tenemos que aligerar porque hay que reducir el CO2 porque hay que reducir el consumo de combustible. El objetivo era reducir el consumo de combustible. Bueno, eso fue... Claro, luego ahora llega y empieza el siguiente programa marco, que es el Horizon Europe, que se va desde el 21 hasta el 27. Y ahora nace un nuevo concepto que lo oiréis perfectamente muchas veces, ¿no? Hay un chiste que dice que alguien que está delante de una audiencia le dice a la gente que está atendiendo, le dice, bueno, voy a realizar, ¿alguien me puede anticipar la respuesta a la pregunta que voy a hacer? Y sale alguien y dice, descarbonización, has acertado. Ahora cualquier cosa que se hable es descarbonización. La Comisión Europea ha centrado todo en la descarbonización y ha fijado dos ejes fundamentales. Uno es el tema del hidrógeno y otro es el tema de la electrificación. Y eso sí que nos impacta de golpe. Os voy a poner un ejemplo cómo nos impacta de golpe a nosotros en el trabajo que realizamos en investigación y el diseño de nuevas soluciones. Lo que antes hacíamos de intentar aligerar el peso aumentando la resistencia de los materiales, seguimos con ello, ¿no? Entonces tenemos aceros patentados que tienen hasta una resistencia de 1250 megapascales. Pero claro, ahora el tema ya no es que hay que desarrollar esos aceros para reducir el consumo de combustible. No, es que ahora, claro, van al automóvil eléctrico y es que el automóvil eléctrico pesa un 15% más que un automóvil de combustión, de motor de combustión. Eso supone unos 200-250 kilos más. Entonces ahora ya no es para reducir el combustible, que no vamos a utilizar combustible fósil, sino que hay que aligerar el peso de ese vehículo eléctrico porque como lleva tanto peso por las baterías y queremos que tenga autonomía, hay que volver a reducirlos. Entonces, bien, ya tenemos aceros de alta resistencia, perfecto. Pero es que encima, este coche eléctrico, bueno, quieren hacer los motores que sean muy pequeñitos, porque es que quieren reducir peso como sea. Entonces, bueno, ahí hay una combinación del par y de la velocidad de giro, y entonces dicen, bueno, pues aquí hay que aumentar la velocidad de giro como sea, para que la potencia que nos dé sea lo más alta con el motor más pequeño. Y claro, antes teníamos motores que giraban a 1500 revoluciones, cigüeñal y tal y cual, 2000 revoluciones, y ahora dicen, bueno, como mínimo 10.000 revoluciones. Pero va, 20.000 o 30.000 revoluciones irán. Claro, por ejemplo, en los motores, los ejes y las partes de las zonas dentadas, tal y cual, que tienen que girar a esas velocidades, ya no se tienen que aguantar por resistencia. No tiene que ser de resistencia, es que, claro, tienen que aguantar en otra aplicación lo que comentaba en fatiga. Es primordial, ya no va a fallar esa pieza como tampoco fallaban los cigüeñales por falta de resistencia, fallaban por fatiga. A esfuerzos dinámicos el material muere por fatiga, pero es que a 20.000 o a 30.000 revoluciones es una locura, ¿no? Entonces decimos, bueno, es que ahora, ¿cómo vamos a modificar las propiedades del acero, sobre todo en la ingeniería inclusionaria, porque esos engranajes y esos ejes los fabrican, encima quieren que mecanicen muy bien, porque les aumenta la productividad de fabricación y nosotros, porque fabriquen a una alta productividad, al acero le añadimos unas impurezas en forma de adición de azufre para que formen unos sulfuros, para que corte bien, pero cuidado, que esos sulfuros hacen que el material pierda isotropía y el material ahora no puede perder isotropía porque a esas velocidades de giro tiene que aguantar. Oye, pues entonces tenemos que buscar otras soluciones de forma que quitemos el azufre y bueno, hemos desarrollado otras formas de fabricación, sustituyendo el azufre por bismuto, porque las partículas son esféricas y aumenta la isotropía del material. Y dice, vale, bien, pero eso no es suficiente porque
Es que ahora cuando estoy fabricando eso, una parte importante es que primero el material, esas ruedas dentadas las voy a forjar, quiero una estructura, luego las voy a mecanizar, quiero otra estructura para que mecanice bien, entonces eso se arregla con tratamientos térmicos. Me dicen, pero no, pues dar tratamientos térmicos a ese nivel, recocidos globulares, no puede, porque consumes una cantidad de energía, que produce una cantidad de CO2, y dices, joder, es otra vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, bueno, hemos desarrollado otros tratamientos térmicos de alta plasticidad que reducen por 4 los tiempos y los consumos de combustible. Bueno, todo este ejemplo que os he puesto de una cosa de aplicación de automoción es la nueva tema que se ha introducido con la nueva normativa donde vamos. Esa palabra que hubiese dicho cualquiera anticipando la respuesta a la pregunta, descarbonización, pues ese es el driver ahora fundamental, ¿no? Porque ya no vale con que el producto tenga un buen precio para el valor que das, que des un buen servicio y que el producto tenga buenas características para la aplicación concreta. No, necesitas fabricarlo en unas condiciones de descarbonización. Porque es que si no, la huella de carbono que dejas te va a sacar del mercado. A nosotros que lo fabricamos, a Inchale, que tienen unos hornos y que tienen un proceso que para doblar todo eso también hay que calentarlo, pues tendrán que desarrollar procesos de calentamiento por gas o intentar pasar a procesos de calentamiento por inducción en parte eléctrica, o sea, lo mismo, porque si no, no nos va a sacar del mercado la calidad del producto o el precio, nos va a sacar que no somos capaces de fabricarlos con la huella de carbono que marca la normativa. Bueno, como introducción de esto. Entonces, es un nuevo escenario en el que nos movemos que ahora introduce una situación peculiar. Me da pie porque ayer tuvimos la suerte de poder disfrutar de una visita a vuestra instalación, muchas gracias. Y precisamente una compañera tuya, María Ferrer, nos dio pie a una cosa que además enlaza perfectamente con lo que acaba de comentar. Básicamente decía, es que cuando yo entré, es una ingeniera que solo lleva 4 años en Sidenor, y dice, cuando yo entré hace 4 años, antes del COVID, lo único que voy a hablar aquí era de digitalización, digitalización, digitalización. Y 4 años después solamente iba a hablar de descarbonización, descarbonización, descarbonización. Diciendo, ¿hasta qué punto son coherentes, tienen que encontrar su simbiosis o son modas? Obviamente creo que lo de la descarbonización no va a ser una moda, pero tampoco creo que sea la digitalización. Tienen que converger, hibridarse, porque a lo mejor no hay en la parte de optimización de procesos cuenta un poco con la digitalización y para acelerar la descarbonización. Que como a vosotros también os pasará. O sea, sí. Tendréis que conseguir la gestión más eficiente de vuestros hornos. A ver, rotundamente sí, pero yo creo que nosotros y en general toda la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos moviendo ya en un punto en el que efectivamente es una obligación de toda la sociedad ir a disminuir tu impacto, tu huella de carbono, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es vital. Más además, pues como decía, bueno, igual depende encima de qué sectores vas. Nosotros a la que nos queremos mover, por ejemplo, hacia el eólico flotante, como estaba comentando antes, obviamente, o sea, cada vez más y más nuestros clientes van a exigir, ¿no? que eso, pues que tu producto, entendiendo que son producciones pesadas, acero. O sea, no es un sistema eco, eso tenemos que ser todos conscientes también, pero que sea lo más eco posible. Que tu huella sea la menor posible. Eso va a ser, yo creo que, yo estoy contigo en que a veces tenemos palabras que son de moda, ¿no? De que van como haciendo, pero sí creo que eso a pocos años vista va a ser un requisito para todo. O sea, ya no solo para el tema de ayudas reglamentarias, etcétera, sino ya los clientes lo van a tener casi como un gasto. O sea, mínimo tienes que tener, no sé, un sistema de gestión, de disminución de huella, de impacto ambiental, etcétera. Me has puesto a tiro. O sea, has dicho, nuestros clientes nos lo van a exigir, pero los clientes lo van a pagar. Tanto unos a otros como al siguiente. Al fin y al cabo, lo que no se puede esperar es que la cadena de fondeo, la línea de fondeo, no tenga limitaciones de tratamientos térmicos para intentar optimizar los tiempos de inclusiones, de mecanización, de tratamientos térmicos vuestros, de formación de la cadena. Alguien tiene que asumir que cada paso descarbonizado, actualmente la energía descarbonizada no es barata. O sea, es barata en determinados momentos, pero a la larga alguien, sobre todo si se quiere hacer el salto a la economía de hidrógeno, la economía de hidrógeno a día de hoy no es barata. O por lo menos las renovables son baratas en el momento en que producen, pero no son baratas cuando no producen, son tremendamente caras. Entonces
¿Se puede llegar a conseguir que los clientes, o por lo menos algunos para que abran mercado, puedan permitirse, voy a decir una palabra un poco complicada, pueden permitirse el lujo de comprar acero de baja huella climática? Yo no sé si lo van a llegar a pagar. Empieza a ser ya uno de los motivos de selección. Es decir, quizá tú puedes estar mejor posicionado en una oferta si ya estás contratando ese tipo de acciones. O sea, quizá no te lo pagan, pero igual vas a tener unas opciones para entrar en un momento dado en esto si lo tienes. Y yo estoy contigo en que es verdad que eso todo conlleva un coste. También creo que, gracias a Dios, la tecnología está desarrollándose de una manera muy rápida también, y eso entiendo que también va a ser una oportunidad para todos. Pero también creo que en ese sentido también tenemos que pedir quizá cierto apoyo a todas las entidades públicas, ¿no? Que no se olviden de ciertas industrias que también son muy importantes y que tienen que seguir apoyándolas en todo este cambio, que no es un cambio menor, que yo creo que va a llevar tiempo. O sea, yo creo que no se puede decir mañana tu impacto es cero, tu CO2 es cero. O sea, yo creo que eso va a llevar un tiempo. Se habla de 2030, 2050, todos conocemos los horizontes que marca Europa y así. Bueno, no sé. Sí, yo al hilo de lo que comenta Chale, yo creo que el primer posicionamiento es que primero no lo van a pagar, pero si tú no lo tienes, le van a comprar a otro y si no tienes, te van a sacar del mercado. Entonces, peor que no te lo paguen, que pierdes ahí algo de margen, es que te saquen del mercado y no te compren. Lo segundo es que si eso sigue para adelante, que seguirá para adelante, los organismos oficiales tendrán que ayudar y compensar las deficiencias. Y tercero es que mientras ocurra todo eso, tienen razón, que la tecnología avanzará de tal forma que todas estas cosas que ahora son obligatorias y que cuestan, como el hidrógeno todo igual, serán asequibles. Al hilo de lo que has comentado primero, Santiago, que decías lo de las modas y eso que has comentado, es verdad, pero por algo ocurre. Yo me acuerdo que hace unos años la palabra clave, el mantra era la innovación. Si en cualquier cosa que explicabas no metías la palabra innovación, eras un yundi, tú no contabas para nada. Y luego de eso ha pasado a la digitalización, ¿no? Y ahora estamos en el tema de la descarbonización. Pero yo creo que vamos a ir, o sea, el camino se ha trazado y vamos a llegar seguro. Ahora se ha definido, lleva un par de años, que bueno, pasó con la industria 4.0, Alemania fue la que la definió y ya ha definido los pilares de la industria 5.0. Se ha definido y empezaremos a hablar ahora, el siguiente mantra será la industria 5.0. Han definido 4 pilares que la van a sustentar. El primero es el tema de sostenibilidad. Y bueno, ahí está todo el tema de la economía circular, todo el tema de la descarbonización, y bueno, eso está claro. Nosotros somos una empresa, bueno, la fabricación de acero es una fabricación de industria pesada, pero vamos a acabar, entran las materias primas por la puerta y sale acero, pero ya no va a salir residuos, o sea, los residuos hay que eliminarlos, algo tenemos que hacer dentro, de reutilizar, tal cual, o sea, ya se acabó la posibilidad de que algo vaya a ir a una campa, a un vertedero. Eso, o sea, solo va a entrar materia prima y va a salir o barras o subproductos que antes eran residuos para aplicación en otro sitio, en cementeras o lo que sea. Primero, la sostenibilidad, uno de los pilares fundamentales. El segundo pilar es la resiliencia. La resiliencia de las compañías de la actividad industrial está basada fundamentalmente en el tema de la digitalización. Eso va para adelante y eso no tiene parada. El tercer pilar es el pilar de las personas. El tema de las personas, bueno, hay que ver cómo en esta situación de alta tecnología, de alta automatización, cómo somos capaces de que tengamos cabida nosotros sin perder la cabeza, ¿no? Las formas de relación con la actividad industrial de las personas va a ser totalmente diferente. Y luego, el cuarto pilar, las plataformas colaborativas. Nada se puede hacer ya solo. O sea, nosotros llevamos 25 años trabajando en los programas europeos de investigación, con otras empresas siderúrgicas, con centros de investigación, con universidades, con cualquiera que sepa algo de siderurgia en particular o de metalurgia en general, porque ya nada se puede hacer solo. O sea, las plataformas colaborativas con clientes, con suministradores, con centros de conocimiento es fundamental. Ya nosotros en la compañía conservamos el conocimiento metalúrgico que se ha perdido en muchas compañías relacionadas con el mundo de siderurgia en general o con el mundo del metal en general,
pero aún y todo, aunque no hemos perdido el conocimiento y lo observamos en la casa, todavía nos hace falta más, porque hay más disciplinas. Entonces, lo de las plataformas colaborativas es una cosa que no hay solución. Hay que buscar nuevos socios y basarse en conocimientos externos y tirar para adelante. Entonces, bueno, sí que la digitalización es un mantra, la descarbonización es un mantra que se repite, pero yo creo que se repite con sentido porque, vamos, y el siguiente, recordar, cuando salga, hablaremos de Industria 4.0, de 5.0, como se ha hablado en los últimos años de 4.0. Ya cuando hay gente que dice, ah, sí, porque Industria 4.0 tal, y digo, joder, pues date prisa porque estás hablando de pasado ya. Últimamente estoy mucho hablando de la 5.0. Es que es... Al final va a tener que ser X.I. Sí, no, la que sea. Yo creo que fundamentalmente, con respecto a la definición de Industria 4.0, lo que han integrado en esta nueva, la base fundamental es la consideración de la persona de cómo se va a introducir en ese nuevo escenario. Tengalia ha marchado, no sé si ha marchado. Sí, ha marchado Borja. Pero bueno, están trabajando mucho en el tema de la interacción de las personas con todos los sistemas automatizados, ¿no? Claro, mientras no le vemos el sistema automatizado con una cara de robot y que se mueve y tal y cual, y ya si le pones una peluca o le pones, pues ya da más respeto, pero hay sistemas ahora que no tienen aspecto humano, pero que interaccionan de una forma terrible y eso hay que gestionarlo, ¿no? Porque tenemos que prepararnos para ese escenario. Bueno, pues oye, aprovecho porque has dicho los 4 pilares de la que son sostenibilidad, resiliencia, personas y plataformas colaborativas. Precisamente Platea de lo que trata de ser una plataforma colaborativa donde gente de diferentes ámbitos pues puede coincidir solamente para nuclear cosas, porque al fin y al cabo el conocimiento está muy abierto, hay mucha especialización y la idea es poder colaborar para poder poner en contacto gente de diferentes ámbitos que a lo mejor no tienen hasta nada que ver. Otro día estábamos en una reunión de innovación, está hablando gente de biología. Es que la clave es que no tenga nada que ver, porque si son iguales no hay nada que hacer. Sí. La clave es, Santiago, que sean totalmente diferentes. Esa es la clave. O sea, hay que traer sangre nueva para no generar procedimientos endogámicos. Por supuesto, y puntos de vista diferentes. Dices, ¿por qué voy a traer un psicólogo pues, para tratar temas técnicos? Pues que tiene otro punto de vista. Sí, porque especialmente cada vez que entra más el tema de interacción hombre-máquina, y ya no es hombre-máquina, es hombre-inteligencia artificial, a ver cómo interactúan, que tienen que interactuar. Pero mira, tomo 2 puntos que has dicho diciendo. Uno, lo que había dicho Ainchane sobre apoyo público, que tú también has comentado, y sobre residencia. O sea, quizás estemos en un momento muy crítico de inestabilidad, especialmente en Europa, porque nos ponen muchas exigencias, tanto del lado mecánico de lo que pido al acero como de las condiciones de contorno que le pido a la estructura que lo produzca, tanto de producción como de la producción de acero. Le pongo unas condiciones de contorno muy exigentes de lo que puede y no puede hacer, y en ese momento, desde luego, para que tenga resiliencia y aguante por lo menos hasta que otra gente entre en el mismo aro, o sea, está claro que el apoyo público es fundamental. Si no lo puede pagar el cliente, digamos, final, a lo mejor lo tiene que copagar la sociedad europea. O sea, se está avanzando mucho en temas de contratos por diferencias, algunas formas de poder mantener, digamos, ese diferencial de energía que temporalmente no se puede costear o no puede pasar a precio final el productor del acero y el transformador de acero. ¿Cómo veis vosotros este tipo de esquemas? Porque claro, interactuamos, o sea, cuando planteas este tipo de ideas en la Unión Europea, te mueves mucho en el mundo de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio limita hasta qué punto se le puede exigir cosas que vayan más allá del puro precio. O sea, te pueden ayudar y que no te pueden ayudar. Luego la verdad es que medio mundo se salta la Organización Mundial del Comercio como le da la gana, nadie pasa nada. Pero, ¿qué ideas pensáis que pueden ser las que os pueden ayudar a vosotros a que la exposición a unos costes más allá de los que puede tener un productor en otro país de Europa os mantengan a flote a vosotros? O sea, que os mantengan la resiliencia, ¿no? O sea, os permitan aguantar la marejada, igual que aguanta la cadena de Vicinay.
Bueno, yo no, te entiendo perfectamente, dices, el precio condiciona mucho, pero yo creo que el precio tiene que estar relacionado con la obra. Bien. Hay dos ejemplos típicos que hace muchos años me comentaba un compañero mío, no me vienen esas ideas hoy. Aquí, en el País Vasco, tenemos una sanidad pública que es buena. Estamos contentos en general, yo por lo menos estoy contento. Pero también tenemos Sanitas, tenemos IMQ, yo estoy en IMQ también, lo pago y estoy contento. Y luego también tenemos una educación pública buena. Hay compañeros míos, yo me he educado en un colegio de frailes, pero bueno, pues por las circunstancias, pero tengo compañeros míos que se han educado en la escuela pública, fueron a la escuela de ingenieros y son ingenieros, tal. Hay una buena educación pública. Pero tú tomas una decisión, tienes un hijo y tomas una decisión de que le voy a mandar a la escuela privada. Te mandas a la escuela privada y estás pagando 500, 600 euros al mes por la educación de ese chiquillo o de esa chiquilla. Y estás pagando. Entonces, si estás pensando, dices, bueno, ¿ya merece la pena que pague yo este dinero por esta educación si la escuela pública es buena y es suficiente? Si empiezas a pensar así, sácalo de la escuela privada y llévalo a la escuela pública. O sea, tú lo llevas a la escuela pública, a la escuela privada y pagas un dinero, pues porque consideras que lo que estás pagando tiene un valor, que igual solo es un sentimiento, es un tema social, es lo que sea, pero tú le das un valor por el cual estás dispuesto a pagar, cuando hay una escuela pública buena y suficiente. Y lo mismo pasa. ¿Por qué pago yo el IMQ? Pues no sé por qué pago el IMQ. Pues porque a veces igual que vas ahí, estás solo en la habitación, con la atención más rápida, que no tienes que esperar tal y cual, pero Osakidetza es muy bueno. Y cuando tienes realmente un problema grave, vas a Osakidetza. Yo he sido abuelo ahora el 1 de diciembre y a mi hija ha ido a Cruces a dar a luz. ¿Por qué? Porque si vas a un privado y tienes algún problema, al final acabas en Cruces, porque allí tienen todos los medios. Entonces, hemos ido directamente a Cruces, pero a lo que voy, si en lo que estás pagando estás cuestionándote continuamente por qué lo pagas, salte de ahí. Porque hay o una educación privada o una sanidad pública, lo suficientemente buena. Entonces, ¿pagas por qué? Porque en algún momento debes un valor. Entonces, esa es la percepción que tengo yo. O sea, entonces, ¿esto cómo se traduce a nuestro mundo? Bueno, pues puede ser que nosotros cobremos la tonelada de acero a 100 unidades y la tonelada de acero chino sea 80 unidades. ¿Por qué me lo van a comprar a mí a 100 y no al chino por 80? Pues porque perciban que lo que yo les doy por 100, aunque cueste más dinero Santiago, tiene en algún sitio más valor. En lo que sea, en el que hablo con él en su mismo idioma, en el que estoy cerca para darle un servicio, que si tienen un problema voy a estar ahí para atenderles, y no, el chino, el trader, le ha mandado el material a 80 euros, luego no quiere saber nada del tema. Entonces, o sea, simplemente el precio no es el determinante. ¿Qué es lo que pasa con iPhone? Pues son más caros, y hay una cultura, hay una religión para comprar el iPhone. ¿Por qué? Porque hay una percepción de valor, y no le importa a las personas pagar por el iPhone. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Generar un valor por el cual esté dispuesto a pagar el cliente. El cliente que compra las cadenas, el cliente que nos compra a nosotros el acero. Entonces el Charlie puede decir, el acero de Sirenos nos cuesta más que otro acero. Pero si cuando tengo un problema y les llamo, están allí. Cuando de ello voy allí a las instalaciones y me hacen los ensayos. Por eso pueden estar dispuestos a pagar mucho más. Por el valor que perciben. No sé, siguiendo un poco con eso, es verdad que para mí uno de los principales retos que nos vamos a tener que enfrentar es que podamos seguir estando aquí. O sea, que podamos seguir produciendo aquí, acero, cadenas y todo, de manera competitiva y podamos estar en el mercado. O sea, que no llegue un momento en el que este tipo de industrias se tengan que ir fuera porque no, pues porque solo pagan por precio. Ya, y eso me parece que es uno de los grandes retos del futuro, sí del acero y de la industria en general pesada. Eso, vamos, de entrada. ¿Cómo pueden ayudar las entidades? No sé, a ver, las políticas energéticas que tenemos a veces, pues bueno, son las más, no sé si las más adecuadas o quizá las más favorecedoras. También son temas que me quedan un poco de lejos, pero quiero decir, todas esas cosas yo creo que tienen que poder ayudar, ¿no? En un momento dado
Aquí tenemos un sistema también que nos ayuda bastante en el desarrollo de la I+D, por ejemplo. Eso, pues esas cosas yo creo que ayudan mucho en este desarrollo de tecnología, ¿no? Que tanto nos va a ayudar a seguir ahí, aportando ese valor para que nuestros clientes nos sigan comprando a nosotros. ¿Cómo dado que el valor claramente es algo que puedes hacer, si no puedes competir en precio tendrás que competir en valor, ¿cómo se puede incrementar el valor? Quiero decir, sí, muchos ya lo habéis apuntado, o sea, un tema, por ejemplo, que más entre vosotros dos sucede mucho es la co-innovación, quiero decir, la innovación, tener una relación cliente-proveedor muy próximo de tal forma que el cliente te ve lo que tú haces, tú sabes lo que hace él, de tal forma que no estés haciendo cosas que a lo mejor resulta que no casan. Esto, de hecho, conozco algún ejemplo más aquí en el País Vasco de claros ejemplos de innovación, de ver lo que hace mi cliente y cómo yo uso su acero y cómo él me lo ha producido. Está claro que eso es esa proximidad es un valor. Otras cosas que habéis comentado son valores, pero a lo mejor hay que ponerlas más en valor. O sea, la descarbonización, el esfuerzo de descarbonización es un valor. ¿Cómo se puede poner más en valor el esfuerzo de descarbonización? Para que al final, lo habéis diciendo, el comprador lo perciba y lo considere como un plus, o sea, ya no solamente el precio, o sea, hay que poner en valor los valores adicionales que se le están prestando, porque obviamente la economización es uno, pero todo lo que se puede añadir al otro lado de la balanza, o casi mejor, y el mismo lado de la cesta para que incremente, o diría casi como el hidrógeno, que tire de la balanza hacia arriba, que le quite peso al precio, mejor. ¿Qué otras ideas pueden ser susceptibles de desarrollar de conseguir ese valor adicional que permita que se equilibre un poco la balanza? A ver, nosotros nuestra estrategia, por ejemplo, ahora se está yendo mucho ya a que des un servicio a lo largo de toda la vida útil de los componentes, por ejemplo, ¿no? Que tú antes fabricabas y cuando salía un producto por la puerta, pues más o menos acabas. Que es un poco lo que realmente está comentando Monjo, ¿no? Si yo tengo un problema y tengo la opción de consultarlo con el técnico y tal, pues es lo mismo que nosotros queremos hacer con nuestros clientes. Ya no buscan un producto, también tiene una solución. Básicamente, servicializar. Claro. Servicializar el producto, o sea, pasarlo de un producto, un kilo de acero, a un servicio de un acero que se ha convertido en un producto y que se ha convertido en una solución para, o sea, servicializar sería un poco la... Sí. La clave, hace muchísimos años una persona que teníamos dentro de la compañía dijo: lo que tenemos que hacer, el acero tenemos que regalar, y lo que tenemos que cobrar es el servicio que damos al cliente explicándole qué puede hacer con ese acero y cómo lo tiene que transformar. Claro, es difícil, ¿no? Porque dices, bueno, es fácil facturar una tonelada, porque es una cosa física, en cambio un servicio, pero bueno, el concepto es eso, o sea, el acero te lo regalo. Yo te cobro el explicarte cómo lo tienes que tratar, cómo lo tienes que manejar para dar el servicio, ¿no? Entonces, la clave, ha comentado Anchane también, la clave es establecer, es que nosotros no fabricamos algo que se pone en una balda en un supermercado y la gente lo coge o no lo coge y le puedes enganchar pues, por los colores o por el marketing que tengas en televisión, tal y cual, o porque tenga más contenido de sal, más contenido de azúcar y eso crea adicción. Nosotros ahí no podemos. Entonces, lo de las plataformas colaborativas, la idea de plataformas colaborativas yo creo que es fundamental. El establecer la relación entre los productores y la persona que hace, en este caso, las cadenas. Una buena relación. Y ella, cuando hace la cadena, con la empresa petrolífera final a que va destinada la cadena, crear esa colaboración. Entonces, una vez que estás en un ambiente cómodo, que sabes que nadie te crea problemas, que sabes que todo es previsible, al final dices, bueno, si no me importa pagar un poco más, porque voy a pagar menos y luego me van a volver locos en toda la cadena de producción reclamando a uno, que reclaman a Anchane la cadena, Anchane rebota el tema al productor que no sabe quién es, bueno, que sabe quién es, pero no tiene relación con él, pero, o sea, dices, no, y al final se arma un batiburrillo y dices, pero vamos a ver, ¿eso cuánto me cuesta? ¿Eso cuánto me cuesta? Eso tiene un precio, o sea, todas esas reclamaciones para atrás y para adelante, que yo no me hago responsable, que eso es culpa tuya, si está todo eso bien engrasado, bien montado, el que des ese servicio, esa seguridad, el que no crees problemas, eso vale dinero. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir, que se pague.
Creo que esa es la diferenciación nuestra con respecto a otros que suministren, en este caso, o acero de otros sitios o cadenas de otros sitios para el mercado europeo. Y si tenemos que desarrollar esas alianzas con productores de energía indios, o es lo mismo, o sea, no se trata de temas geográficos, se trata de que nosotros tenemos que enganchar nuestro negocio con los consumidores finales, independientemente de donde estén, y crear esas plataformas colaborativas. Yo creo que la clave está ahí, la clave está ahí. Y al final lo que has comentado, Santiago, es el servicio. O sea, llevado a la broma esa tal cual, no, nos regalamos el acero y lo que cobramos es el servicio de decirles lo que pueden hacer y para que no tengas problemas como tienes que calentar, como tienes que doblar, pero te cobres. Es complicado. Es verdad que ahí la digitalización puede ayudar mucho porque permite integrar sistemas, de no ser tú el que produce tu acero punto final, ahí sacan mis datos, enganche con los tuyos, ahí se puede producir, da mucho pie a la interacción. Me gustaría animar al público, si alguno tiene opiniones, visiones al respecto. ¿A alguien le gustaría presentar algo? Veo que no se animéis mucho. ¿Cómo vamos de tiempo, Milena? Bien, creo que a la 1:30 se va el catering. Pues entonces vamos perfectos. Pues yo creo que entonces casi... Oye, muchísimas gracias a ambos. Está muy interesante y muy instructivo. Creo que salen ideas fuerza, como dicen los de comunicación. Así es. Antes que nada, antes de acabar, después de agradecer a todos vosotros la asistencia, los que habéis aguantado hasta ahora, muchas gracias. Me gustaría precisamente presentaros una propuesta desde UNESID, desde Platea, que es que hemos convocado el segundo premio Manuel Heredia de carácter bienal, que es un premio a jóvenes doctores recién doctorados en los últimos 2 años en el ámbito de la siderurgia. Es la única condición es haber presentado el doctorado antes de, creo que es la fecha límite de finales, está en nuestra página web, lo podéis ver, antes del 31 de septiembre de este año, y que sea en el ámbito siderúrgico, tanto de la parte más metalúrgica como la parte más de procesamiento, uso de subproductos, siempre y cuando, digamos, el acero o la producción de acero sea una parte importante, tanto en desarrollo de productos igual, o sea, y entonces estáis todos invitados a participar. Si tenéis amigos, conocidos en nuestras universidades respectivas que pudieran estar interesados, os animo a que les transmitáis la propuesta, porque creo que es una forma interesante. Básicamente lo que se trataba es de acercar el mundo siderúrgico a la universidad y a los universitarios, que se identifica en los últimos años la gran demanda y no mucha oferta, de verdad, de jóvenes interesados en la industria que ha dicho Einstein pesada. Yo no me gustaría llamarla pesada. El acero pesa porque tiene muchas ventajas, pero suelen ser 7 y pico, es lo que hay, ¿no? Y eso, os animo a los que sé que ahora mismo todavía quedáis algunos que estéis en el marco de universidades, os animo o incluso de centros de investigación, que tenéis gente doctorandos en vuestros departamentos, os animo a que os transmitáis. Ya se llama el Premio Manuel Heredia, es en honor a Manuel Agustín Heredia, que fue el precursor hace casi finales del siglo XVIII de la siderurgia en España. No fue ni en Asturias ni fue en el País Vasco, curiosamente fue en un sitio donde actualmente no tiene nada que ver con la siderurgia, que básicamente es Málaga, la Costa del Sol. Pero él era de Bilbao. No, él era de La Rioja. Que no. No lo sabía. Era de Bilbao, pero no lo sabía. Era de Bilbao, pero no lo sabía. Pues os animo a que los que tengáis relación con alguien que pudiera estar en el ámbito del premio, que se lo hagáis conocer. Las bases están en la web de UNESID, que es unesid.org, no tiene mayor secreto. Y ánimo. Muchísimas gracias de nuevo a Insane, muchísimas gracias a Juan y vamos al catering. Muchas gracias.